Hola soñadores y soñadoras y bienvenidos y bienvenidas una vez más a este club de lectura del grupo de Entre Mundos. Aquí estamos una semanita más, pues me acompañan Beatriz, Miguel, Roberto, María José y yo que soy Pedro. En esta ocasión os recuerdo el libro que vamos a tratar, que hemos estado leyendo estas 2 últimas semanas, del autor Enrique Ramos, un autor español por fin. Los sueños lúcidos, una realidad alternativa. Este es el libro que nos toca analizar hoy, pero antes, como siempre, pues vamos a hablar de nuestra experiencia en estos últimos días, ¿no? A ver cómo nos ha ido todo, ¿no? Y lo que no sé, ¿quién tiene experiencias para comentar? Beatriz, ¿quién tenía? A ver, pues empieza tú, Pedro. Yo. Empieza tú. Venga, por hablar. Eso. Yo tengo un par de experiencias cortitas, no de poca importancia, la verdad que han sido 2 semanas que no he estado yo muy por la labor. Una fue la misma noche que terminamos en la última vez, en el último club de lectura, que fue hace 2 semanas, y esa misma noche tuve un sueño en el que se me coló, estaba no lúcido, ¿no? Y de alguna manera pues había un lobo. No sé muy bien antes cómo apareció ese lobo, qué había antes de que apareciera, pero el recuerdo que tengo es eso, ¿no? Aparece un lobo, yo estaba con mi mujer, el lobo aparece, bueno, yo estaba como en tercera persona, yo lo veía todo como desde fuera, ¿no? Como si estuviese viendo una película. Yo era un observador. Y mi mujer estaba conduciendo en un coche y el lobo estaba detrás. Era un lobo enorme, ¿no? Así de esto muy amenazante y se iba como para ella, ¿no? Y ella, pues claro, lo ve, se asusta, acelera, pega un frenazo, intenta deshacerse de él y de buena a primera, eh, perdón, está por aquí el gato dando la lata. Yo hablando de lobo y se me cuela. Bueno, de buenas a primeras, cambia todo el escenario. Yo aparezco en una casa que reconozco, ¿no? Una casa de un apartamento pequeño en el que estuve viviendo hace un tiempo, ¿no? Lo reconozco, no exactamente igual, pero bueno, me suena de que es esa casa, ¿no? Aparezco allí, está ahí el lobo, ahora el lobo va a por mí, yo intento huir de él, ¿no? Estamos dando vuelta a una mesa, ¿no? La mesa está llena de ropa y de muchas cosas, yo se la tiro a la cara Un para momento, deshacerme del Pedro. lobo. ¿Pero tú estás Sí. ahí lúcido? Todavía no. Ah, vale, vale. Todavía, Sí, sí. todavía no estoy lúcido, ¿no? El caso es que yo estoy huyendo del lobo, ¿no? El lobo detrás mío, corriendo alrededor de la mesa. Yo le tiro cosas, en esto que salgo corriendo, lo dejo atrás, y entonces cuando me hago lúcido, y de buena primera, bueno, fue de una manera espontánea, ¿no? Digo, bueno, si estoy soñando no tengo por qué huir. Así que me doy la vuelta con la intención de enfrentarme a él, pero desde el cariño, ¿no? Desde el amor, ¿no? En fin, para como he hecho otras veces, ¿no? Si puedo abrazarlo, preguntarle qué hace allí, quién es, pero en el momento que me vuelvo ya no está, no veo nada y ahí ya despierto. Y se acabó. Y nada, me desperté pues bien, tranquilo, en paz, ¿no? Que no me supuso ningún problema. Ese por un lado, esa fue esa noche, ¿no? Pues no, comentarte, Pedro, que normalmente cuando queremos hacer lo contrario, es decir, cuando nos damos cuenta, estamos como en una medio pesadilla, nos damos Mm, cuenta de que es un sueño, lo que queremos es salir del sueño y por eso nos despertamos. Y tú te has despertado cuando le querías dar cariño y amor, o sea, justo lo contrario y te sí, despiertas. Y eso sí, sí, sí. es que es como extraño, ¿no? Como que no corresponde, porque tú querías resolver la pesadilla y no te han dejado resolverla. Sí, bueno, a medias, ¿no? Porque me desperté en paz, digamos, no me desperté con ese susto Bueno, sí, y esa claro. ansiedad, ¿no? De cuando estás ahí en esa situación, ¿no? Tan Sí, comprometida, ¿no? Tan dramática. De es, todas Pero es claro, formas, como es que, verdad que que me la hubiera gustado lucidez más. desactivó, claro. La lucidez Mm, desactivó la carga esa de ansiedad del sueño, del perro y tal. Y pero entonces, para, pues, sí. claro, pero para eso yo apliqué un truco que se me ocurrió en mi última medio pesadilla, no era una pesadilla, pero bueno, una situación angustiosa, y yo me volví lúcida, me di cuenta y lo que quería era salir de ahí, entonces utilicé la lucidez para despertarme, ¿no? Y para no quedarme con esa sensación que tú dices, Pedro, de desasosiego, lo que hice fue volver a cerrar los ojos e imaginarme un final para esa pesadilla bonita, feliz y tranquila. Y es verdad como que ya te calmas, te vas calmando. Claro. Y en mentira, ¿no? Te lo estás inventando, que no, ni estás soñando ni nada, pero tú cierras los ojos y en ese momento, como todavía estás en estado inapómpico, pues entonces pues
te inventas un final feliz y también te Eso está quedas muy tan bien. tranquilo. Te quedas tan Claro, no. tranquilo. Hombre, Sí, es otra opción. incluso darle un final feliz a un sueño de ese tipo puede hacer que si vuelves a quedarte dormida y tienes otro sueño, pues estés lúcida. Ya Mm, como partes de base con casi con un trabajo para la lucidez en el siguiente sueño. mm. Sí, por eso que también está bien. Hombre, yo me quedo, intento, si no me tengo que levantar todavía, pues intento continuar, ¿no? Enlazar, pero la verdad es que no me suele suceder. Ujú. Espabilo bastante, y igual si me duermo al rato y ya no vuelvo a donde mismo, ¿no? Pero bueno, sí, me hubiese gustado, ¿no? Enfrentarme a él y encararme, pero es que desapareció. Yo me volví, ya desapareció, ya no tenía nada con que enfrentarme y ahí me desperté. O sea, que aunque no me hubiese despertado, tampoco hubiera podido ni ver, ni preguntarle, ni hacerle nada, ¿no? Ya, Pero bueno. desapareció. Bueno, pues nada, ¿y la siguiente experiencia? La segunda sí fue un sueño lúcido ya más al uso, ¿no? De los normales, ¿no? Pero sí que es verdad que también la lucidez fue un poco espontánea, ¿no? Vale. Estoy en una casa, ¿no? Que en principio pues, me recuerda un poco a la casa de mi infancia, ¿no? Donde todavía vive mi madre, ¿no? Pero como siempre pasa, pues suele estar muy cambiada, no suele estar más parecida a aquel entonces, cuando yo era un niño pequeño, que a como está ahora en realidad, ¿no? Que después de tantos años, pues la verdad que sí, que ha sufrido muchos cambios. Y bueno, yo lo que recuerdo a partir de que tengo lucidez. Antes, pues sé que han pasado cosas, pero no lo recuerdo. En el momento que empiezo a tener lucidez, pues cuando ya empiezo a recordar, ¿no? Recuerdo el reto, ¿no? Que nos habíamos, o uno de ellos de los que nos habíamos propuesto, de intentar, pues, esa meditación, manteniendo la lucidez, enfocándonos en la respiración y todo eso, ¿no? Lo recuerdo, pero no sé por qué, no tendría la lucidez al 100%, evidentemente, no sé por qué, en mi mente tengo que ir a otra habitación para poder hacerlo. En donde estoy, en ese momento, en el salón, estaba allí mi madre y eso, pues no me sentiría cómodo, no sé, tengo que ir a una habitación para estar solo. Así que voy para allá, pero paso por una ventana que veo que no existe, ¿no? En la realidad, como que da al vacío, ¿no? Como si estuviésemos en un piso muy alto, y siento la tentación de tirarme por ella, que hace mucho que no lo hago, no es algo que me gusta, para intentar un desdoblamiento, ¿no? Pero digo, no, después voy a seguir con el reto, que si no me voy a liar y ya si acaso lo hago después. Así que voy a esta habitación, allí me pongo como a mirarme, a concentrarme en mis manos, a contarme los dedos, veo que primero aparecen tres, sigo, intento, digamos, mantener la atención con mis manos. No recuerdo exactamente lo de la respiración que habíamos dicho de mantener la atención en la respiración, eso no lo recuerdo, no recuerdo nada más. Me imagino que la lucidez pues la iría perdiendo poco a poco. En esto que veo que está allí mi hija mirándome, y empiezo a decirle que estamos soñando, le enseño a mirarse las manos y ver que ella sepa identificar, ¿no? Que está soñando, y empiezo con ella, con su mano, empiezo a contarle los dedos, mira, ve, cuenta 7. Y así en total, así estamos un ratito, yo enseñándole que aparecen 7 dedos algunas veces, otras veces más, otras veces menos, hasta que ya la dejo. Digo, bueno, ahora sí voy a intentar el desdoblamiento, que ya toca, ¿no? Ya esto, me suena todo a distracción. Y cuando me levanto y me retiro de ella y voy a intentar el desdoblamiento, dejarme caer hacia atrás, entonces despierto. Y ahí también pues me quedé a media. Y nada, esas son las dos experiencias que he tenido. No, nada del otro mundo, pero bueno, a partir de ahí pues ya nada más. No, No, hombre. está genial. Dos experiencias en estas 2 semanas, pues mira, está muy bien, la verdad. Mm. Sí, y aparte, hombre, despertarse en el momento ese del desdoblamiento, pues es algo que puede pasar con bastante probabilidad, porque es un momento muy crítico, es un momento muy Sí, crítico, ¿no? Aunque a ti te Sí, sale no, perfecto, Pedro, normalmente, pero es verdad que, por ejemplo, a mí eso siempre lo te tengo pasa ahí bastante. atascadillo, ¿no? Y después en este sueño lúcido sí que es verdad que han mostrado momentos de gran lucidez, porque a mí me asombra tu capacidad para recordar los retos que nos proponemos, ¿no? Porque cuando estás metido en un sueño lúcido, pues a lo mejor tiene a lo mejor otras preferencias y tal, aunque esté lúcido, Sí, pero es bueno, que tú te lo he acuerdas recordado a media. y aquí Lo he te has recordado a acordado. media. Normalmente cuando me acuesto y demás, me suelo programar
recordar lo que quiero hacer, ¿no? Pero es Claro, verdad que en esta ocasión sí, me cogió un poco desprevenido sí. y no lo he recordado al 100%, lo he recordado a media, con muchas distracciones también, en fin, No, que pero te has tampoco ha sido... acordado. Eso es que está genial. Muy bien. No, para mí me ha parecido muy bien. Y eso de intentar el desdoblamiento, eso es también que tenía un alto grado de lucidez en ese momento también. Así que Sí, bueno, va fluctuando la ahí va. lucidez. Puede ser, Mm, puede ser. sí, Pues enhorabuena. nada, Fenomenal. muchas gracias. Pues a ver, Miguel, ¿tú quieres contarnos algo? Sí, yo bueno, no he tenido sueños lúcidos, lamentablemente, pero sí he tenido un par de sueños semilúcidos y una breve experiencia inagógica, pues que a mí me pareció muy chula, aunque muy breve, muy chula. Bueno, los sueños semilúcidos han sido porque aunque detecté en el sueño que había circunstancias que no eran normales, pero no llegué a establecer que estaba soñando ni llegué a convertirme en lúcido, ¿no? Uno de ellos fue un sueño muy tierno, muy entrañable, porque tuve como un sueño de- del perrillo bueno, nuestro amigo perruno de casa que murió hace un tiempo. Y se me apareció pues un cachorrillo que era como más o menos como mi perro, pero pues, cuando era jovencito, cuando era un cachorrito. Y en el propio sueño yo sabía que no podía ser mi perro porque estaba fallecido y aparte era mucho más joven, pero la actitud de este perro pues era súper, no sé, súper cariñoso, que se quiso venirse conmigo, no tenía dueño, era un perro abandonado igual que en la realidad. Y bueno, pues, yo sabía que había algo extraño porque el perro, claro, no era el mío, pero se parecía, es como que me quedé así un poco, ¿no? Sorprendido y me lo llevé a casa, por supuesto. Y bueno, y ahí acabó el sueño, pero genial. El otro semilúcido fue un sueño que estuve incubando el reto de verse al espejo. Un momento, Miguel, Sí, comentarte que sí, tú sentiste como en ese momento como una conexión con con tu sí, perro que había total. fallecido. Es que de hecho en el propio sueño yo dije, ahí va, pero si te pareces pues, a mi perro, a Cuquín y tal, pareces que eres tú y tal, pero eres mucho más joven, no puedes ser tú. O sea, como que no lo aceptaba por la lógica, pero sí la forma de actitud de este perro, pues no sé, yo lo di como una visita del otro mundo, la verdad. Después cuando ¿Era desperté dije, de la misma raza y todo, igual? sí, el mismo color de pelo, solo que era un cachorrillo. Mi perro fue un perro adoptado que vino ya mayor, adulto, y nunca lo vimos como cachorro. Y este podría encajar como el cachorro que podría haber sido, porque era el mismo pelito, el mismo color, larguito, suave, las orejitas grandes, yo qué sé, era muy parecido, muy parecido. Que puede ser Sí, como cuando se nos aparecen personas no fallecidas, que siempre como en que un suelen parecer sueño, más jóvenes, pues yo lo en el quiero pensar aspecto. así. Sí, yo lo pienso así porque además me consta de experiencias de otros soñadores que se pueden aparecer las mascotas también rejuvenecidas y súper bien, cuando igual murieron de enfermedades y tal, ¿no? O lo mismo como las personas. Y yo lo quiero pensar así. A mí me hace mucha ilusión pensar que fue una visita del otro lado, Pues aprovechando la sí, coyuntura de los sueños, ¿no? Hombre, pues claro. sí, ojalá sea Claro, así, ¿no? Que nuestra mascota, bueno, pues bien. ojalá estén en otro lugar, nos visiten en También he de decir, sueños. claro, también he de decir que en esos días mi hija, que tenía una conexión muy profunda con el perro, tuvo muchos sueños también del perro que le aparecía por Ah, casa y tal. sí, O sí. sea que, bueno, yo lo dejo ahí. Muy Yo quiero bien. pensar que sí. Vale, estupendo. Sí. Y el otro sueño semilúcido también fue porque noté la incongruencia de lo que estaba pasando en el sueño y además tiene que ver con que yo estaba incubando una parte del reto, que era la de verme en el espejo y ver cómo cambiaba mi reflejo, una cosa que habíamos hablado. Y yo me incubé, de hecho, pues que me iba a ver en un espejo y tal, tal. Y el caso es que tuve un sueño en el que me vi efectivamente en un espejo, en la trama del sueño, pues yo entré pues en un baño, me vi a un espejo y me hizo gracia ver que tenía como si fuera mucho pelo, pero la mitad del pelo era rubio, rubio pero rubio, como teñido, rabioso. Y la otra mitad del pelo no, era castaña y también súper abundante, yo muy jovial, muy joven yo. Y me hizo gracia que dije, ostras, qué joven me veo y este pelo rubio donde me salió y tal.
como que notaba que algo no cuadraba, ¿no? Pero no llegué a hacerme lúcido de decir, ostras, estoy en un sueño y tal, no me llegó esa parte, pero lo vi como algo extraño que me estaba pasando en el sueño. Me quedé ahí. Bueno, Pero, y pero sí, entonces eso no fue un sueño lúcido, sino fue una no fue incubación, lúcido. fue una Fue una incubación del incubación, sueño por el reto que exactamente, propusimos, lo cual, eso bueno, es. pues entonces está perfecto. Yo, claro, es que yo quería cumplir el reto y dije, yo quiero, a ver, ¿lo que puedo hacer? Pues verlo en el espejo y tal. Y además quería ver, también encontrarme con una figura pues, sabia y tal. Eso no lo llegué a incubar, no me apareció, aunque he de decir que hubo un personaje en uno de los sueños que me dio la mano y es como si fuera un hermano mayor, no sé, yo no lo conocía y me dio la mano como si, y yo se la di alegremente y me llevó, bueno, pues por una de las calles de mi barrio y tal. No sé, no lo reconocí, aunque tampoco le vi mucho y después se fue, pero igual también tiene que ver con esa incubación, no lo sé. Pero lo del espejo sí que me llamó muchísimo la atención. Y la experiencia inagógica fue muy curiosa, porque yo, en una tarde que pude realizar una siesta, una buena siesta, pues hago lo típico, yo me relajo, me medito, trato de tener una experiencia y en esto que me quedo dormido. Y cuando desperté en esa siesta, desperté con una imagen fija en la mente. La imagen fija es como si yo estuviese viendo con los párpados cerrados mi lámpara, la lámpara de mi habitación, pero como tenía la persiana bajada, la imagen era como con poca luz, ¿no? Un poco lo que sería natural en ese momento. Sabéis que ahora anochece muy pronto y más pues aquí por las tardes y tal. Y el caso es que yo me fui consciente que estaba viendo como si fuera a través de los párpados cerrados y tenía esa imagen como de la lámpara y quise hacerla como una comprobación. La comprobación que hice fue, bueno, así con cuidado voy a mover mi brazo y lo voy a pasar por delante de los ojos para ver si me obstruye esa imagen que estoy viendo de la lámpara, para ver si realmente estoy viendo la realidad de vigilia con los ojos cerrados, como si fuese una visión remota. Y pasé la mano y ¿qué pasa? Que no miraba la mano no me tapaba para nada, yo como si no tuviera mano, yo hacía así y seguía viendo la imagen. Y entonces dije, bueno, pues entonces estoy viendo una imagen creada por mi mente. Y abrí los ojos y claro, la lámpara estaba, yo creo que en el mismo sitio, más o menos el mismo sitio que yo estaba dirigiendo la mirada en ese momento, hacia arriba. Y claro, ahí sí, ahí ya pasaba la mano y sí miraba mi mano, ¿no? O sea que fue una cosa curiosa, una imagen así analógica que se mantuvo hasta que abrí los ojos, después los volví a cerrar, pero ya no había ninguna imagen. Pero la sensación era de ver a través de los párpados cerrados, como Pero me eso, tiene pasado otras veces. pero eso no fue hipnagogia, ¿no? Esa fue hipnopómpica, una imagen hipnopómpica. Bueno, sí, exactamente sería una imagen hipnopómpica porque sería después de tener un sueño, pero Sería es que yo no después, recuerdo ¿no? haber tenido ningún sueño. Yo desperté sin recuerdo de ningún sueño, solo con una imagen fija que es como si yo viera a través de los párpados cerrados. No es una imagen que yo me trajera de un sueño, Pero tú sino ahí que estabas ya despertándote, ¿no? Ahí en ese yo, momento, ¿no? sí, yo reconocí que estaba despierto y tenía una imagen fija. Y yo, como era la imagen fija, como si hubiese despertado con los ojos abiertos, perdón, me di cuenta que tenía los ojos cerrados, pero podía ver la imagen como si estuviese viendo con los párpados cerrados. Y después Y coincidía con la realidad cuando abriste más los o menos, ojos, sí, ¿no? no te puedo decir exactamente, pero fue el abrir los ojos para después de hacer la prueba de la mano y la tenía delante, o sea, más o menos cuadraba, podría cuadrar con la imagen que yo estaba viendo en ese momento. Es como si fuese una visión astral, ¿no? Como una visión de tu cuerpo Sí, astral o algo así. y yo dije, bueno, voy a mover el brazo. Primero, puede ser que mueva el brazo astral, entonces veo un brazo astral, que a lo mejor la mano que veo no es mi mano, tiene garras o tiene 6 dedos, lo típico. Pero claro, mi curiosidad fue que nunca me había pasado que llegué a mover el brazo sin despertar esa imagen, sin borrar esa imagen, digamos, por cortar el estado mental, pero al mismo tiempo yo movía el brazo y no veía nada de brazo, solo miraba la imagen fija como si estuviese igual. Y dije yo, bueno, pues esto es curioso. Y fue cuando abrí los ojos y dije, ostras, pues sí, más o menos coincide la imagen de la lámpara real. Los cerré pronto para ver si volvía a tener la imagen esa y ya no tenía ninguna imagen. O sea, fue un Mm. poco ahí un cruce de líneas de imágenes. Sí, sí, es curioso, es Es curioso. curioso, sí. Sí. Qué pena que durara Sí, tan poquito, ¿no? Y que no pudiste sí, experimentar un poquito más. claro, porque de hecho antes de mover el brazo intenté proyectarme hacia arriba, ¿no? Como diciendo, bueno, a ver si puedo salir.
pero no pude salir, no, realmente sentía mi cuerpo en la cama, solamente tenía esa imagen delante, nada más. Ya, bueno. Bueno, pues Bueno, algo es algo. eno- enhorabuena, ¿no? Has tenido una visita muy, muy bonita y muy especial Eso sí. y has incubado un sueño con el reto, ni más ni menos. Sí, O sea que, y esto último también como una especie de visión astral, sí, es una bastante cosa rara. curioso. Pues enhorabuena también. A ver, pues pasamos, por ejemplo, sí, a Roberto, ¿no? Tú tienes algo que contarnos, ¿verdad? Sí, algo parecido, vamos. Pues no, yo llevo un tiempo en el dique seco de sueños lúcidos y de viajes y de todo. De hecho, es que no recuerdo ningún sueño, o sea, no recuerdo nada. Y solamente hubo una vez en que, bueno, pues a ver, yo me enteré de que había muerto un cuñado mío, que yo llevo sin verlo, pues 7 años, 7 años más o menos. Y nada, bueno, pues lo típico de decir, yo me llevaba muy bien con él, teníamos muchas discusiones de este tipo, porque a mí me llamaba de todo, pero "Ay, que no, hombre, que no, que eso es mentira, que no, pero que te quieras, que te tienes que centrar, que me dejes en paz, que... O sea, tenemos este tipo de discusiones, ¿no? Porque él era pues muy creyente, muy creyente y yo pues todo lo contrario, más llevado por la espiritualidad. Y nada, lo que dije yo, bueno, pues me despedí de él internamente y quiero pensar, ahora escuchándoos, que empiezo a pensar que tal vez sin quererlo lo incubé, de alguna forma la intención de verlo. ¿Por qué? Porque yo llevaba ya como 2 días con ese run run que dice, se me aparece. O sea, es una sensación interna mía, no sé, no sabría explicarla, ¿no? Total, que yo me eché a dormir, de hecho, no pensé en él, no pensé absolutamente nada, y en un momento dado de la noche yo me despierto dentro del sueño y le veo pues echado sobre mí en cuclillas y yo tenía porque luego me desperté y tenía el brazo por encima de la sábana. Y lo que yo recuerdo fue que yo me incorporé, claro, yo le vi y yo me incorporé, pero sin miedo y sin nada, o sea, con toda naturalidad, como si me viene, ¿sabes? Como si fuese un hermano mío que duerme todos los días al lado mío. Yo me incorporé y él me cogió el brazo de una forma muy suya. De hecho, yo se lo comenté a una amiga mía, que le conocemos los dos. Bueno, ella se echó a llorar y tal. Y cuando me cogió el brazo, me dio un apretón, algo suyo, ¿no? Y sonrió. Le recuerdo sonreír. A ver, yo estaba incorporado y le miraba en ángulo, ¿vale? Una vez que me cogió del brazo y tal, yo le miraba en ángulo. Él seguía, pues arrodillado, ¿no? Nada, y a partir de ahí no recuerdo despertar a la vigilia, no recuerdo absolutamente nada. Y esto pasó, pues, yo creo que en torno a 1 o 2 días de la muerte de él, lo que más o menos suele cuadrar con el tiempo nuestro de esta realidad en el cual ellos hacen esa ligera transición, ¿no? hacia otras realidades suyas. Así que con eso me quedo. Pero bueno, bien, la verdad que bien. No hubo sentimiento de tranquilidad, ni de despedida, ni de nada. Sencillamente algo anecdótico, ¿no? Pues eso, no es lo típico de, ay, que me quiero despedir, qué tal, qué cual, ay, el adiós, no sé qué, motivo, no, para nada. O sea, fue más bien dentro de todo la normalidad, dentro de un sueño
lúcido, un sueño vivido, y nada más. O sea que del Tú, resto, dime. tú en ese momento, Roberto, ¿sabías que él estaba fallecido? ¿O tú lo Sí, veías? Sí, tú lo sabías, ¿no? En ese momento. sí, yo lo sabía y de hecho por eso te digo que puede ser que en parte haya sido autosugestión, No, no tiene por qué. incubación, no Sí, lo sé. bueno, sí, ya. Pero no, la Por- pregunta no era para concluir eso, sí, no, sí, no sí, era para concluir eso. sí, No, Además, sí. dice que te despediste de él, ¿no? Esa misma noche, ¿no? ¿O fue antes? No, no, eso fue ya al final. Yo es que ahí estos 2 días de la muerte de él y tal, ahí los confundo, ¿vale? Pero no, pongamos que el día anterior o 2 días antes, yo fui ya cuando me enteré que había muerto y yo me despedí de él interiormente, ¿no? Ujú. O sea, no fue que yo me enterase esa misma tarde Vale, vale. y aparecí de tal, no, habían pasado 1 o 2 días por lo menos. Yo lo que Y ya te, entiendo es que de alguna manera tú lo esperabas que pudiera pasarte esto porque no es la primera vez que te pasa. no, no es la primera, no es la primera vez y de hecho, y no solo con él. O sea, me ha pasado con familiares y bueno, con un profesor del colegio, sí me ha pasado y, y ya está. Pero sí es verdad que de alguna manera tenía ese rum rum, esa cosa como decir, algo va a pasar. Algo va a pasar porque es que en vida teníamos unas discusiones en plan broma, ¿no? Estas de sobremesa y tal, ¿no? Y él decía que no, que te dejes de esas historias, que eso no existe, que no sé qué, que no sé cuánto, que son cosas tuyas. Y fue una manera como de decir, bueno, a ver, ¿quién tenía razón, tú o yo? ¿Sabes? Así que sí, bueno, Y cuando tú despertaste, ¿tenías alguna sensación especial? ¿Tú sentiste que quizá habías tenido esa visita? ¿Lo sentías así? sí, Sí, ¿no? no. Yo cuando desperté supe que, o sea, sí, que eso había pasado Que sí, 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 en sí, sí. realidad. O sea, no fue algo que me acuerdo de un sueño ni nada, Vale, sino que cuando sí, desperté dije yo, esto ha pasado, vale. ¿no? Sí, Y sí. esa es una Así que característica típica de los sueños de visitación, que se llaman. Esa sensación un poquito especial, un poquito de que te han ido a saludar o a darte algún mensaje o así, algo de eso. Es muy clásica, sí. Yo creo que sí, que es un sueño de visitación, ¿eh? Que realmente para ellos sí, es más sencillo mostrárselos en los sueños o en esa especie que estamos dormidos, ensoñaciones sí, y tal, que despiertos en vigilia, que tenemos como más barreras mentales para reconocerlos, ¿sabes? sí. De hecho, yo por lo que sé es que a ellos les cuesta, cuando se tienen que mostrar con nosotros en vigilia, lo que dices tú, Miguel, Sí, les cuesta mucho porque es muchísima energía la que tienen que reunir por lo menos para hacer algo, ¿no? Entonces, por eso muchas veces lo que nosotros tenemos, lo que nosotros percibimos, pues a lo mejor son o un reflejo o una cara o algo así parecido, porque a ellos les cuesta mucho. Lo más fácil para ellos es, pues eso, utilizar nuestros sueños lúcidos, nuestras puertas de entrada a esos tipos de realidades para poder de alguna manera, hola, ¿sabes? Más o menos. sí, sí, yo creo que sí. Les cuesta mucho. Bueno, y también decir que se podría decir que has tenido también un falso despertar, que para Enrique Ramos es también un sueño lúcido, para Enrique Ramos, ¿eh? Eh, El- Has tenido un falso el- despertar, ¿no? Porque tú estabas soñando que te despertabas, ¿no? De tu Pues cama, mira, ¿no? sí, o De sea, tu cama. mira, pues de falso despertar ni me he dado cuenta, ¿sabes? Sí, Porque yo sí. lo que hice fue despertar, o sea, despertarme Pero dentro del eso fue, sueño, al final fue un falso despertar y ligándolo con el libro, según Enrique, es un sueño lúcido. Eso es una cuestión que yo discrepo, ¿no? Pero para él era un sueño lúcido también el falso despertar. ¿Tú tuviste un falso sí, despertar también?
Sí, no, bueno, a ver, yo del falso despertar, porque me lo acabas de decir tú, porque si me había dado cuenta, sí es cierto que despierto dentro del sueño, me incorporo, pero yo no me di cuenta del falso despertar, independientemente de lo que decía, de que lo dice Enrique Ramos, de que son sueños, al igual porque no encaja todo en lo mismo, que como yo, pues no me levanté de la cama, ni me puse a desayunar, ni me fui a trabajar, ni me vestí, ni nada, sencillamente me incorporé, le vi, le observé, porque le observé. Y yo a partir de ahí no recuerdo nada más. Ya, Recuerdo ya despertar por la mañana tranquilamente. ya. ¿Sabes? En ese Entonces, momento sí tenías lucidez, ¿no? Tú cuando lo viste y tú sabías de qué iba, ¿no? O no. Hombre, O lo viviste como un sueño. sabía que estaba no, fallecido, que es importante. sí, Sabía que estaba sí, fallecido. Por sí, eso, Y por una eso se lo he pregunta, preguntado. Ujú. Roberto, cuando tú te incorporas y lo miras, ¿qué es lo que sientes tú? yo no me sentí lúcido dentro del sueño. ¿Vale? Yo no me di cuenta de la lucidez, o sea, cuando cobramos lucidez, sabemos que estamos soñando, ¿vale? Y de hecho, Para ti era una realidad que estaba sucediendo en ese momento. sí, sí, o sea, Vale, pero pero no, ¿cómo te sentiste? ¿Qué emociones te percibiste al verlo a él con su actitud? nada, lo más normal del mundo. O sea, como si me despertara mi compañero de cuarto. O sea, lo más normal del mundo. Ni Pero él miedo, ni, estaba contento, estaba sí, triste. él cuando me apretó el brazo, además me cogió así con las dos manos, me apretaba y sonreía. Ya está, sonreía. No te, decirte más sería pintar más el cuadro, ¿no? Ya. Entonces, de algo que no estoy seguro. Pero sí recuerdo lo que es la sonrisa, esa sonrisa de... no esbozar una sonrisa completa, pero sí la mueca de una sonrisa, ¿no? De como decir, soy yo y estoy bien o algo así, ¿no? Sí. Pero sí es verdad, ahora que me lo preguntáis, sí es verdad que yo no tomé conciencia de la lucidez del sueño, sino que dentro del mismo sueño yo lo vi como lo más habitual del mundo. O sea que, no sé, porque ya te digo que yo me incorporé, le vi y le estuve observando. Le estuve observando y bueno, como si fuera vigilia. Vigilia, o sea, yo no en ningún momento pensé que estaba dentro de un sueño ni nada de eso, no. Y de hecho, al día siguiente, cuando me desperté, sabía que había pasado por la noche, Claro, fue una ¿sabes? experiencia vívida y significativa, pero claro, no tenías la lucidez clásica de saber que uno está soñando o una experiencia de ese tipo. yo no fui Vale, consciente en mí mismo de tener esa lucidez. Pero sí lo recordé al día siguiente por la mañana, no como un sueño ordinario, sino como un sueño no vivido, sí, sino como algo más especial. No sé sí, algo así. si... Sí, suele pasar, suele Sí, pasar. suele pasar, en este Sueños tipo de sueños diferentes. suele pasar. Sí. Bueno, pues Así que... muy bien, Roberto. Enhorabuena, has tenido pues otro sueño de visita, ¿eh? Tan Sí, especial y emocionante. Así que bueno, pues sí, enhorabuena. sí. No, yo al final montaré una fiesta aquí, porque vamos, poco a poco... Bueno, pues a ver, yo comentar, he tenido un par de experiencias de hipnagogia lúcida, término que yo creo que define bastante bien pues esas hipnagogias que todos tenemos, pero en la que tú eres consciente de esas imágenes que van apareciendo. Imágenes pues que, vamos, sin relevancia ninguna, pero consciente de esas imágenes, pero a destacar que curiosamente pues una de esas dos experiencias las he tenido haciéndome una resonancia magnética. O sea, es que yo me quedé Fuerte. estupefacta. O sea, te meten en el tubo este de la resonancia magnética, te dejan ahí media hora, te ponen unos cascos y
te ponen un ruido muy estridente, muy robótico, de fondo. A ver, los cascos te los ponen para un poco mitigar el ruido ese de esa máquina, ¿no? Pero tú no dejas de oírla, ¿no? Entonces tú lo que estás escuchando es un ruido mecánico fuerte y metida en un tubo. ¿Y cómo fue que eso me produjo una hipnagogia lúcida? Que yo, no sé, a lo mejor llevaba 15 minutos y yo me di cuenta de cuál era mi estado y digo, no me lo puedo creer que estoy aquí metida y estoy viendo imágenes de hipnagogia. Y yo, ¿cómo es esto? ¿Cómo puede ser? Pues entonces nada, digo, pues nada, pues yo sigo la aventura y como me quedaba todavía tiempo por delante, pues nada, yo con la hipnagogia lúcida en el tubo. Y nada, y terminó la sesión y digo, qué pena, por mí me hubiera quedado más tiempo. Beatriz, y digamos que partes de un estado que estabas muy cansada, habías dormido poco esa Pues noche. no, a ver, yo no tenía miedo porque te puede dar un poquito de claustrofobia, ¿no? Te Sí. preguntan si tú eres propensa a ello y tal, pero bueno, yo estaba tranquila. Entonces, como sabía que eso duraría como media hora, pues entonces, nada, decidí ponerme a pensar un poco en planes, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Organizar un poco el día, organizar la semana. Ese era mi propósito, hacerme mi agenda. Yo creo que ese tubo de la resonancia sonaba como el tambor de un chamán, ¿eh? El bum, 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 bum. Al fin te llevó al otro estado, vaya, seguro. Totalmente, Puedes probar a dormir con un audio con ese ruido. totalmente. Si te Sí. provoca algo. Puede ser que eso lo hay. A ver, también por la facilidad vuestra de tenerlos y tal, y pues, nuestra tendencia pues a tenerlos, que el campo electromagnético de la máquina haya provocado eso También, también. Bueno, puede ser. sí. Puede ser. Yo también pensé que, bueno, existen esos tanques de privación sensorial que lo que hacen es, pues, venga, que te quitan el tacto, ¿no? Te mitigan también el oído, tal. Entonces, digo, ¿puede ser algo semejante? Es decir, tú estás en un tubo, pongamos que tienes eliminado la visión. Después, el oído tienes un ruido muy estridente, entonces parece que hay una única cosa, no tienes muchas, ¿no? En tu campo auditivo, sino solo una, que es muy estridente. Y Lo que tacto está no claro que tiene, tú no, ¿no? que está claro que tú no estabas nada de nerviosa y conseguiste relajarte, de tal manera que te adormilarías un poco para poder llegar a ese estado de hipnagogia, vamos. Sí, hombre, yo no tenía miedo, yo no tenía eso, no tenía inquietud, como a lo mejor otras personas que le puedan un poco inquietar esa prueba, ¿no? En mi caso no. Pero que, no sé, yo creo que a lo mejor tuvo algo que ver el escenario también, porque yo hipnagogia a lo mejor no tengo en mi casa. Yo en estas 2 semanas he tenido en mi casa un estado hipnagógico consciente, ¿no? Una hipnagogia lúcida. Pero en mi casa no tengo con la facilidad con la que he tenido ahora metiéndome en el tubo. No sé, yo creo que a mí, que yo no digo que pueda influir para todo el mundo, pero creo que a mí me habrá influido algo. Y pues no sé si tiene que ver algo lo que dice Roberto o yo pienso que a lo mejor tenía inutilizados muchos sentidos, quizás, y Sí, por eso, desconectaste del físico, claro. puede ser, no lo sé. ¿Pero tú notaste que te adormilaste o algo? No, como dormida, ¿no? No, como dormir, como con sueño y eso, no era. No tenía yo sueño especial. No. De que normalmente las imágenes hipnagógicas suelen venir cuando ¿Verdad? estamos quedándonos dormidos, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Sí, es curioso, sí. Sí, Sí. pero Sería cuestión de repetir. ¿Tienes prevista alguna otra resonancia para corroborar que realmente fue el efecto radiomagnético ahí que te afectó? pues no, es que no se suele hacer resonancia uno todos los días. No, Sí, sí, Seguro sí, que, sí.
Seguro que por internet podemos encontrar vídeos de YouTube o algo, de Spotify, con un sonido de ese tipo. Vamos. De Uy, resonancia sí, magnética, sí, ay, sí. nos ponemos un casco, nos ponemos los Nos cascos. ponemos todos, hacemos un experimento comunitario. A ver. A lo Hombre, mejor es como- mejor que el emisync. A lo mejor es, Igual, sí. A lo mejor. a lo mejor es mejor que el ruido rosa. Sí. Si tienes que repetir la prueba, nos haces un directo y nos ponemos todos a mirar qué estás sintiendo, pero ¿y en este momento qué? Y lo vas narrando. Puedo decir que he pasado por algunas de esas resonancias y a mí me relajaba mucho, ¿eh? Me ponía también cascos y el sonido era violento porque era ta 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 ta, una cosa así. Pero yo me relajaba mucho esa situación. Yo incluso aprovechaba para meditar y tal, pero no he tenido enagogias. Te hablo de hace años, ¿eh? Hace Bueno. bastantes años, antes de la lucidez y tal. Bueno, pues entonces os invito a que cuando tengáis una resonancia magnética os metáis preparados para poder tener una experiencia de inauguración lúcida. Eso. Nos dirás en el centro y pediremos que nos lo hagan ahí, en ese centro tuyo, que seguro que está especializado. Bueno, pues yo creo que hemos hecho la ronda completa de experiencias, ¿verdad? Así que si queréis empezamos a comentar el libro y yo creo que María José nos presenta al Sí. autor, ¿verdad? A Enrique Ramos. Sí, lo voy a presentar. Bueno, yo hice un curso con él cuando todavía solo me había leído los libros de Robert Monroe cuando hice el curso con él y la verdad es que aprendí bastante y me ha gustado leerme el libro. Lo tengo subrayado, me ha parecido muy interesante. Bueno, pues os voy a leer un poco quién es Enrique Ramos. Es un ingeniero de telecomunicaciones que ha dedicado los últimos 25 años a la investigación de los fenómenos de la consciencia, especialmente en el ámbito de los sueños lúcidos, los viajes astrales y las experiencias fuera del cuerpo. Desde muy joven ha tenido experiencias de sueños lúcidos que en su infancia describía como sueños mágicos y a lo largo de su vida ha desarrollado una profunda comprensión práctica y teórica sobre estos estados. Su formación como ingeniero le ha permitido abordar estos fenómenos desde una perspectiva racional y metodológica. Actualmente es miembro de la división profesional del Instituto Monroe en Estados Unidos, donde trabaja en el desarrollo y entrenamiento de habilidades psíquicas latentes del ser humano utilizando la tecnología de sonido emisync. Desde 2008 es entrenador del Instituto Monroe y también es instructor de sueños lúcidos y visión remota en Sync Spain. Su trabajo se centra en la exploración del concepto de realidad desde una visión seria y responsable, combinando la ciencia, la tecnología y las tradiciones espirituales. Yo a esto tengo que añadir que él hace también talleres tanto online como presenciales de 2 o 3 días normalmente, accesibles a todo el mundo que lo desee, que no está metido en estas instituciones que acabo de nombrar. Yo, de hecho, lo hice así. Ramos es autor de varios libros destacados, entre ellos Los sueños lúcidos, una realidad alternativa, que es el que vamos a comentar hoy, la incubación de sueños y la visión remota del espionaje psíquico a las aplicaciones civiles, que de hecho este libro lo nombra en el sueño que vamos a comentar, en el libro que vamos a comentar lo nombra varias veces. En sus obras aborda temas como la historia de los sueños lúcidos, su relación con la alquimia, la ufología, el cine y las religiones antiguas, ofreciendo una mirada original y creativa al fenómeno. Su enfoque combina la experiencia personal, la investigación científica y el análisis histórico, lo que lo convierte en una figura clave en el estudio de los estados modificados de conciencia del ser humano. Además de escribir, también hace conferencias, aparece en medios de comunicación. Si alguien desea buscar alguna entrevista que le hayan hecho por YouTube, tiene bastantes, donde comparte sus conocimientos sobre sueños lúcidos, visión remota y la naturaleza de la realidad, que esto se lo plantea bastante de forma muy interesante. Su trabajo ha sido reconocido por su rigor y su capacidad para acercar temas complejos a un público amplio, promoviendo una comprensión profunda de cómo la mente humana puede crear y experimentar realidades alternativas. Y bueno, si queréis añadir vosotros alguna cosita más de él, tiene una página web también que se llama Enrique Ramos,
Y bueno, la verdad es que el hombre está moviéndose mucho porque le apasiona todo esto. Muy bien, María José. Bueno, pues si queréis después de esa presentación, hacemos una ronda a ver qué nos ha parecido el libro. Si quieres, sigue tú con la palabra, María José, y nos comentas qué te ha parecido. Pues a mí me ha gustado bastante el libro porque, por ejemplo, yo recuerdo en mi adolescencia que estuve leyéndome la Biblia, no, así, así en plan, a ver qué tiene este misterio que desvelarme y tal. Y sí que me pareció muy curioso los relatos de los que él nombra, de los discípulos, en fin, ¿no? Y entonces yo decía, parecen viajes astrales, parecen tal, y ahora, claro, al leerlo a él, yo digo, me lo corrobora todo, o sea, me lo reafirma. No sé, me parece interesante su punto de vista en cuanto a cómo interpreta los diferentes ámbitos fuera de la oficialidad, por ejemplo, en el tema de los egipcios y en otras culturas. Claro, si una persona nunca ha tenido un sueño lúcido, pues lo va a interpretar de base desde un punto de vista que quizás esté más alejado de la realidad de lo que la gente piensa. Una vez que tienes sueños lúcidos ya puedes interpretar todo eso que está caracterizado como mitológico desde otro punto de vista mucho más práctico. Muy bien. A ver, Pedro, ¿qué te ha parecido a ti el libro? Vamos a ver. Bueno, yo la primera vez que lo leía, sí que es verdad que he oído, Enrique Ramos lo he oído muchas veces en entrevistas, podcasts, charlas que ha dado. Y bueno, me parece uno de los divulgadores hoy en día más prolíferos, en cuanto a estos temas, ¿no? En televisión, en radio, a través de las redes sociales. Y por ese lado, muy bien, ¿no? Entonces, el libro lo cogí con muchas ganas, tenía muchas ganas porque, bueno, ya digo, lo había oído bastante y me gustaba. Pero me ha desilusionado un poco, quizá porque igual, bueno, tenía yo puestas otras expectativas en él, ¿no? Para mí, empezó muy bien. Los primeros capítulos me resultaron bastante interesantes, ¿no? Me gustaron, pero hubo un momento en que ya empezó a resultar un poco pesado, ¿no? Sobre todo cuando empieza con la historia, ¿no? Un capítulo ahí muy extenso, sobre toda la historia sobre los sueños lúcidos y demás, y los últimos capítulos. Quizás sea porque también muchísimos datos que ya prácticamente pues, lo conocía, si no todo, casi todo, ¿no? De haberlo oído y leído en otras ocasiones, ¿no? Entonces yo creo que aportarme tampoco me ha aportado gran cosa nueva, pero también por eso, ¿no? Porque llevamos ya tanto leído y tanto escuchado que es muy complicado, ¿no? Para una persona que se esté adentrando ahora en este fenómeno, ¿no? De los sueños lúcidos, viajes astrales, y quiera aprender, pues yo creo que le va a venir muy bien. Le viene muy bien porque, bueno, da muchos datos, está muy bien. No te va a enseñar a practicar la experiencia, porque no es un libro de técnica ni de práctica, pero bueno, te adentra un poco en lo que es el fenómeno. Y un poco, no, bastante, diría yo, ¿no? En ese aspecto. Así que eso, para cualquier persona que esté empezando ahora, que sea principiante, pues sí, yo se lo recomiendo. Y si no, bueno, siempre puede aportar cualquier cosa, pues ya como ha comentado María José, ¿no? A ella le ha aportado cosas, ¿no? Y ella no es tan principiante. Así que nada, Muy, bien, le pongo un aprobado alto. vale, muy bien, Pedro. Pues a ver, Miguel, ¿qué te ha parecido a ti? Bueno, pues yo el libro lo leí por segunda vez. De hecho, cuando hace años salió, me lo compré en físico porque conocía al autor, conocía conferencias, conocía muchas cosas de él y me pareció una persona que podría ser un referente, ¿no? Para el tema de los sueños lúcidos. Es cierto que el libro tiene un título muy presuntuoso. Es Los sueños lúcidos, una realidad alternativa. Hasta aquí bien. Y después continúa, la guía más completa para adentrarse en los secretos de esta práctica ancestral. Bueno, yo creo que aquí el título no hace un poco honor a lo que es el contenido, porque el contenido es cierto que gran parte del libro fundamenta pues en un poco buscar en las mitologías, en las religiones, un poco de la antigüedad, ¿no?
pistas de lo que serían sueños lúcidos, y de eso dedica gran parte del libro. Y después también aborda otros aspectos que no se suelen hablar mucho sobre, por ejemplo, los visitantes de dormitorio a nivel como si fueran de la ufología extraterrestres, y los Dream Hackers también nombra. Y todos esos temas están genial, están muy bien, son muy interesantes, pero creo que está cojo, porque no creo que sea ni siquiera la guía más completa de este tipo de temática. Creo que se ha quedado cojo, creo que ha sido poco generoso para mostrar más de su gran experiencia, de su metodologías, de trucos un poco para poder tener la experiencia, y remite realmente pues a métodos en otros libros como que ya están escritos y como que ya no se va a meter en eso. Pero todos sabemos que es un instructor, podría dar algunos consejos un poco de su forma de entenderlo para tener experiencias, ¿no? Entonces el libro sí que me ha gustado los temas que toca, pero me ha dejado cojo en cuanto que podría ser realmente un buen libro si diera un poco más de su experiencia y de sus métodos. Muy bien, Miguel. Pues Roberto, ¿qué te ha parecido a ti el libro? Pues mira, a mí me pasa un poco como a Miguel. Yo es la segunda vez la primera vez que lo leo entero, porque lo empecé a leer hace tiempo, y claro, el título, realidad alternativa, los secretos, pues lo que llama un poco es bueno, pues a ver qué técnicas tiene, qué técnicas utiliza, porque yo a él sí le conocía de oídas, pero nunca tuve el interés como para meterme mucho más a investigar su vida, qué ha escrito y tal, pues porque, bueno, había otros autores que a lo mejor en ese momento me llamaban más la atención, ¿no? Y sí es verdad que me ha pasado lo mismo que a Miguel, que como que le falta algo. El libro yo lo veo más para quien empieza, para quien tiene un poco de interés, se le empieza a llamar un poco la atención, porque sí es verdad que toca casi todos los campos sin meterse en técnicas ni nada de eso. Me ha gustado cuando él, bueno, da su punto de vista respecto a coger lo que dicen otros autores, lo que dicen otros libros y encaminarlo pues pues a una definición más o menos acertada, o por lo menos encajarlo todo en algo que al que empiece a leer esto, pues diga, esto me suena chino y tal, ¿no? Para que no diga eso. Sí me ha llamado la atención que es el primer autor que veo que se mete con la ufología. Yo por lo menos es el primero que yo he leído que hace referencia a los sueños lúcidos con la ufología. Y el tema de la Biblia, a ver, yo he estado pues, por circunstancias mucho tiempo con el tema de la Biblia y tal, muchas cosas me chirriaban y yo empezaba a sonreír cuando lo he leído. Lo he leído porque yo hasta ahora no había atado como María José, los sueños lúcidos con los sueños de los ángeles, etcétera, ¿no? Y en este caso he empezado a sonreír porque sí cuadra todo, ¿no? Y por último, el último capítulo que lo dedica a los Dream Hackers, yo leí un libro muy mal traducido, o sea, de pena traducido, de los Dream Hackers. Y bueno, sí me gustó que lo incorporara al libro que ha escrito, que por lo menos toca todo para llamar la atención o para incitar el interés de alguien que sí quiere empezar a investigar en los sueños lúcidos y todo esto. O sea que a mí sí me ha gustado, aunque lo he encontrado cojo como Miguel, en cuanto a técnicas, sí me ha gustado que es bastante completo como para incitar al que empieza pues a empezar a andar en esta temática. Eso sí. Ujú. Muy bien, Roberto. Pues yo un poco coincido con Miguel, con Pedro, algún comentario también que ha hecho Pedro sobre el libro. Bueno, esta es una relectura que hago
del libro para el club, ¿no? Para el encuentro. Y ya cuando yo lo leí en la primera ocasión me pareció pues esto un poco carente de... Esperaba un libro de quizás que hablara un poco de técnica y ya sabemos que no, en este libro no vamos a encontrar técnicas. Pero si no tiene técnicas, pues bueno, creo que hay muchos temas sobre los que no profundiza y quizás tengan más interés, ¿no? Para los soñadores lúcidos que toda la parte esta que comienza y después hay una parte muy extensa de historia, creo que es demasiado extensa para los que intentamos practicar los sueños lúcidos, creo que en materia está desproporcionado, ¿no? El contenido de esta parte. Y hay otra parte que habla de las películas que también pues un poco pues también es demasiado extensa, ¿no? Para lo que nos preocupamos por el tema de los sueños lúcidos, a mi parecer. Esto no quiere decir que, bueno, pues que Enrique Ramos pues sea pues un profesional en la materia, ¿no? Y que sea un soñador lúcido, pero que quizás pues toda su sabiduría no la haya plasmado del todo en este libro, ¿no? El libro no deja de ser un recopilatorio de información, no, a mí no me ha aportado así nada nuevo, nada especial, pues son todas cosas sabidas también, ¿no? Y entonces pues quizás yo esperaba un poquito más de Enrique Ramos. Entiendo que Enrique Ramos pues tendrá su academia o tendrá su centro de formación donde pues dará más contenido, entiendo. En todo caso, pues eso, como habéis dicho también, pues un libro para la gente que empieza, que está bien, ¿no? Porque te habla así a modo de pincelada de eso, de sueño lúcido, que se diferencia, ¿no? Del viaje astral, que parálisis del sueño, ahí pasa todo por eso muy rápido, por esos conceptos los pasa muy rápido. Bueno, pues para una persona que empieza, pues sí, puede estar bien, a mi parecer. Yo quiero Alguna persona, añadir que muchas veces las editoriales te ponen añadidos en la portada y estas cosas seguro, para enganchar, ¿vale? sí, Para más enganchar la comercial, compra del claro. libro. Y luego también, además, a mí me da la impresión de que el libro es un poco como los sueños lúcidos existen los mundos alternativos y os lo voy a demostrar enseñándoos cómo desde el siglo, yo qué sé, desde el 3000 antes de Cristo tenemos, o sea, quiero decir, es un poco ese el enfoque que él ha querido transmitir, como una demostración, ¿no? Con datos de que esto es un fenómeno real y que existen realidades alternativas que son reales. A ver, sí, se ha centrado mucho en la historia, a mi parecer demasiado para un libro que tú quieres comprar de Enrique Ramos, que da tanta formación y tal, pues te espera un libro un poco con ese perfil, ¿no? Pero de repente te encuentras un libro donde te habla demasiado de la historia. Entonces, Yo creo Fíjate que yo tuve que yo- la sí. curiosidad de preguntarle a una IA sobre qué porcentaje de historia tiene el libro y me dijo que en torno al 45 al 50% del libro claro, son sí, detalles sí, sí, históricos. sí, sí, es la Me mitad. dijo que el 30 al 35% era teoría y un poco investigación y solo el del 15 al 20% era material práctico. O sea Bueno, que está cojonudo material su libro. práctico Me refiero de relativo, porque técnica, métodos, un poco ese tipo de cosas, de Lo consejos prácticos. tiró por largo la IA, me parece a sí, mí, ¿no? tiro por largo. Sí, puede ser. Porque Puede claro, ser, porque sí. si hablamos de ese 15% que se refiere a técnicas, cuando él habla de que existen dos formas de alcanzar la experiencia, que es directa, ¿no? O a través del sueño, Ya, pues, ya. pues entonces si eso es un 15%, pues bueno, pues vamos a darlo por bueno, porque es Y lo es que único. Y es que da pena, porque de lo poco que comenta de sus experiencias, porque ella ya de partida dice que como que no, lo importante no es contar las experiencias y tal. Pero bueno, cuenta algunas pinceladas desde que era niño, ¿no? Y de la etapa adulta Sí, y tal. cuenta Y algo, son sí. experiencias súper interesantes, que es una pena que no sepamos más
de esa parte suya personal y que lo utilice para un poco como ejemplos para lo que él pueda defender, ¿no? De la realidad alternativa. Porque yo cuando leo un libro de este tipo, yo quiero saber del autor. Yo sé que es un gran soñador y quiero saber de él, de lo que piensa él y de sus experiencias o de sus triquiñuelas lúcidas, ¿no? Y tal, que todos tienen algo personal, un poco como abordan el fenómeno. Y ahí me ha desilusionado en cuanto que ahí no aporta demasiado. Y como libro para empezar en esta temática del sueño lúcido, no hay otro como el de Stephen Lavers. Es el mejor con diferencia para iniciarse. Este Es más libro completo. está bien para documentarse, pues eso, cómo se ve en la historia la posible aparición de sueños lúcidos con otras denominaciones, porque es cierto que somos humanos ahora y hace 5.000 años. Y seguramente hay soñadores lúcidos ahora y también los hubo antes y fueron el germen de religiones porque tenían visiones extraordinarias donde los llevaban los ángeles o en la zona del budismo también tenían sus deidades y tal. Y es cierto que esto siempre existió y está muy bien documentarlo y explicarte el por qué, pero también hay que, no sé, hay que dar del punto de vista presente ahora del bagaje que cada uno pueda tener, ¿no? Lo que pasa, Miguel, es que a él no le gusta contar porque para él son experiencias que forman parte de su intimidad personal. De hecho, cuando el curso así fue como lo manifestó. Entonces, en el libro sí que es verdad que él cuenta algunas cositas que a mí lo que me produce sobre todo es un mogollonazo de envidia, de decir, madre mía, o sea, todas las experiencias que habrá tenido súper mega increíbles en diferentes planos, sus mapas, pero claro, eso se lo guarda y yo lo respeto porque si como bien parece es un experto soñador lúcido y que tiene un control bastante importante hacia dónde va y las experiencias que tiene, entiendo que tiene que ser, es como contar la vida, es como, oye, pues mira, te voy a contar mi vida, pues porque para él es otra vida que también está teniendo junto con esta vida, ¿me explico? Pues sin embargo, a mí me Sí. da la impresión contraria, ¿eh? A mí me ha dado la impresión totalmente contraria, que no es tan experimentado como dice Seo, o quiere parecer, que sus experiencias no son tan diferentes a las que podemos tener nosotros, porque de hecho él lo recalca muchas veces, para él todo es sueño lúcido, incluso a la ECM la describe como un sueño lúcido, que en eso también se contradice con Monroe y con muchísimos autores, ¿no? Que es otra cosa que también me llamó la atención, ¿no? Que él se quiere vender como que un instructor del Instituto Monroe, como un discípulo de Monroe y demás, pero sin embargo sus enseñanzas son contrarias, ¿no? Porque Monroe hablaba de muchos planos, de contacto con personas fallecidas, en fin, muchísimas realidades diferentes. Sin embargo, para él todo lo reduce a sueño lúcido. Y toda la historia desde los egipcios y demás lo cuenta como si fueran sueños lúcidos. Y yo creo que hay mucho más. O sea, su experiencia y la mía yo no la veo diferente. Si yo tuviera que comparar con mi experiencia, yo estaría totalmente de acuerdo con él. Pero ¿qué pasa? Si nos ponemos a mirar experiencias de otros personajes como Monroe, Stephen Lavers y muchísimos otros autores que hemos leído que viajan a plano en tiempo real y demás, se contradice. De hecho, incluso narra la experiencia de Monroe, del pellizco que le da a esta señora, a esta amiga, y después se ve, y entonces eso no es un sueño lúcido. Pero Entonces, es que ¿por qué? sí, pero es que son puntos de vista distintos, porque Robert Monroe cuenta todo desde la sorpresa, la admiración de lo que le está pasando y de la investigación y el demostrar, y esto me está pasando, ¿no? El descubrimiento, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, Enrique Ramos es como, no está descubriendo nada, sino que está investigando lo que ya sabe que existe. Y Pero entonces, él como que niega que se pueda salir del cuerpo y viajar a otros planos, o por lo menos esa es la sensación que a mí me ha dado, ¿no? La impresión que a mí me ha dado, ¿no? Sí, yo creo que él llama sueño lúcido a todo porque él piensa que existe una realidad, no una realidad alternativa, sino muchas realidades alternativas e incluso otros mundos a donde se puede ir de forma periódica y recurrente al mismo sitio, etcétera, etcétera. Eso nos lo dijo en el curso, ¿sabes lo que te quiero decir? Uh-huh.
Pero tampoco, ya te digo que él no cuenta. Se puede contarte algo en un momento dado para ponerte un ejemplo, como hace en el libro, pero no, él es receloso de su intimidad en ese sentido. Yo es como lo percibo, pero porque, claro, lo conozco solamente de 3 días que hice el curso, pero esa impresión es la que tengo de él. A ver, sí es cierto que a mí me da esa misma impresión de que no niega a otros mundos, pero que lo reduce todo a un sueño lúcido y que en su faceta de investigador sí es verdad que coge como otros experimentos de otros autores y los pone en entredicho, como diciendo, no habéis cogido la experiencia lúcida del sujeto completa, sino que habéis cortado los 10 segundos del encefalograma y tal. Pone como en entredicho las investigaciones de otros. Y sí es verdad también que a la hora que puede ser, vale, estoy de acuerdo con que es su intimidad y es su vida. Pero si tú escribes un libro, eres experimentado, la gente te conoce, nosotros los que estamos en todo esto, nos suena, queramos o no, nos suena. Entonces, como que es un poco, ¿qué me estás vendiendo? ¿Historia? O, joder, cuéntame un poco de ti, cuéntame de tus experiencias, que serán similares a las que vosotros habéis tenido, a las que yo, a las que muchísima gente, ¿no? Pero cuenta algo, o por lo menos cuenta aquello que de alguna manera digas tú, bueno, pues esto no es tan íntimo, lo puedo contar pues para que la gente pues se anime un poco y eso, pero sí es cierto que que ha metido algo más de historia de la cuenta. Pero bueno. En relación con lo que Bueno, en relación con lo que ha dicho Pedro, es cierto que Enrique considera que todo es sueño lúcido. O sea, el viaje astral, el sueño lúcido es la misma cosa, lo único que se llega al fenómeno de distinta manera, de distinta forma, pero que todo es sueño lúcido. Y al mismo tiempo, él contempla la posibilidad de que existan diferentes realidades. Cuando habla del capítulo de los extraterrestres, él dice que pueden ser consecuencia esas vivencias de un sueño lúcido, pero también contempla la posibilidad de que esos extraterrestres se pongan en contacto con nosotros a través de nuestros sueños, de sueños lúcidos. Es decir, que él habla de este estadio de la realidad, del sueño lúcido, como una forma de contactar con otras realidades, pero sin dejar de ser un sueño lúcido, que es lo que estaba diciendo Pedro, ¿no? Yo lo he entendido así, para él todo es sueño lúcido y no hay diferencia entre viaje astral, sueño lúcido, todo es sueño lúcido, todo es la misma sí, cosa. pero esto es porque de la definición de sueño lúcido, él quitaría la palabra sueño, porque él cree que en cuanto te haces lúcido, ya dejas de estar soñando, ya es como que entras en una realidad alternativa. Por eso él aúna que sea todo viaje astral, sueño lúcido, experiencia fuera del cuerpo, como estar en esa realidad alternativa que coloquialmente o en bueno, a nivel científico actual se denomina sueño lúcido. Lo que yo no estoy tan de acuerdo es como él dice que prácticamente siempre estamos en la fase REM del sueño, porque esa teoría se cae en los accidentes que la gente tiene experiencias fuera del cuerpo, o la gente que toma también sustancias psicotrópicas y tiene también experiencias fuera del cuerpo, nunca entra en estado REM. Por tanto, ahí yo creo que la cosa no está tan clara, tal como él lo explica. De hecho, hay autores que te fundamentan por qué son experiencias distintas, la de cobrar lucidez en un sueño de otras experiencias con otro aparataje distinto que sales como del cuerpo, ¿no? Es algo que todavía hay muchas discrepancias entre autores. Yo no sé si en algún momento habrá alguno que ponga los puntos y diga esto es así porque yo lo demuestro por esto y por esto, ¿no? Entonces yo me quedo con la teoría del autor. Digo, pues vale, trata de fundamentarla. Yo no estoy del todo de acuerdo con lo de la fase REM. Creo que no es así en todos los casos y ni siquiera en la mayoría.
Pero bueno, habrá que ver otros autores qué Es opinan. que yo creo que ese es uno de los errores que comete Enrique Ramos, desde mi punto de vista, claro, que también puedo equivocar, Claro, claro. que se basa solo en su experiencia, como bueno, como casi todo el mundo, pero otros autores, aparte de su experiencia, tienen en cuenta otro tipo de experiencias, ¿no? Y sin embargo, él parece que no, él solo tiene en cuenta su experiencia, su forma de acceder y demás, que ya sabemos que todo es muy subjetivo, ¿no? Y todo muy personal. Y a partir de ahí, todo lo demás como que no es una opción, vamos, sino que solo la única opción es la que él experimenta, ¿no? Y su forma y demás, ¿no? Que vale que desde pequeño haya tenido experiencia y sea muy experimentado, pero ya sabemos que este fenómeno hay 1000 formas diferentes de experimentarlo y de vivirlo, ¿no? Y yo creo que hay que tener en cuenta también pues otras opciones, ¿no? Que nos narran otros autores, ¿no? También son igual de válidas, ¿no? Y para mí ese es uno de estos mayores errores que él comete, ¿no? Que solo contempla su propia experiencia y es la válida, ¿no? Y los demás, pues, como que no, que en algún lado se equivocan. En ¿Puede, cuanto... puede, sí, sí, No, habla yo tú, quería habla tú, comentar habla que en cuanto al tema de los extraterrestres, él deja un poco la idea de que son fenómenos que ocurren en la mayor parte de las ocasiones con visitas de dormitorio y este asunto, ¿no? Pero yo no estoy de acuerdo en eso porque hay muchísimas pruebas físicas de personas que han tenido contacto con extraterrestres o han visto naves o fenómenos anómalos de día, no de noche, de día. Mucha gente. Yo me he leído muchísimos libros de testimonios. Entonces yo ahí no estoy de acuerdo. Y luego, por otro lado, en cuanto a que puedan existir entidades no terrestres que se pongan en contacto con los seres humanos a través del astral, pues sí, estoy de acuerdo que eso podría pasar, ¿por qué no? Pero también en la fisicalidad ha sucedido eso. Y eso está demostrado con pruebas físicas. Sí, él es puede ser que es cierto, por ejemplo, lo que dicen, o sea, que, a ver, no es necesario tener los sueños lúcidos para acceder a otras realidades, porque, por ejemplo, experiencias cercanas a la muerte, contactos ufológicos, o sea, un montón de experiencias que han recopilado otros autores, ¿vale? Que dices tú, ¿vale? Es que aquí no hay un sueño lúcido, o sea, una persona que tiene un accidente no está soñando y sin embargo se ve fuera del cuerpo. Puede ser que es lo que está insinuando, diciendo, lo que está convencido, es que nosotros, a través de los sueños lúcidos, podemos llegar a otras realidades alternativas que sí es cierto, se pueden llegar de otras 1000 formas, como lo que decía él, ¿no? En el ejemplo, a la cocina, yo puedo atravesar 2 habitaciones o ir directamente por el salón. A lo mejor sí es cierto que lo que está mostrando es, bueno, a través de los sueños lúcidos, de las 2 escuelas de los sueños lúcidos, es decir, podemos tener otras experiencias de realidades alternativas que se pueden dar de otras muchísimas formas, pero que a ellas podemos llegar con la experimentación de los sueños lúcidos. Sí, bueno, él estaría bien decir que su planteamiento es de que hay dos escuelas. Una de ellas es que entras en el sueño lúcido a partir de un sueño ordinario que te vuelves lúcido, y también la otra escuela es que te vuelves lúcido ya desde la vigilia directamente a una experiencia lúcida, ¿no? Y las dos escuelas tienen su metodología, etcétera. Él dice que tanto de una manera como de la otra, la experiencia es la misma y en casi el 100% estás en una fase REM. Por eso estamos hablando de que hay experiencias fuera del cuerpo que no parten de una fase REM, como los estados cercanos a la muerte, accidentes y etcétera, ¿no? O lo que sí Pero, él está de sí, acuerdo es que es una realidad alternativa con entidad propia. Por eso ahí puedes tener contacto con otros mundos, con otras identidades que podrían ser incluso extraterrestres, entre comillas, o podría ser otro tipo de incluso pues fallecidos y demás, ¿no? Eso él sí lo acepta. Él simplemente dice que es todo lo mismo. a ver, la idea de que es todo lo mismo, pero lo mismo que una persona puede tener en vigilia una experiencia de tercera fase con ufología, o lo que te decía, ¿no? El accidente se ven fuera del cuerpo en el quirófano, ¿vale? A esa misma realidad se puede llegar a través de los sueños de la fase REM.
Sí, claro. ¿Sabes? O sea, puede ser de una forma, ¿cómo te diría yo? Brutal, de una forma directa, por algo que ha sucedido, o puede ser inducido y llegando a la fase REM, llegar a la misma Claro. realidad que esas personas han estado experimentando. Sí es cierto que hay cosas que me chirrían de él, ¿vale? Que no estoy yo tan de acuerdo, pero bueno, a lo mejor el planteamiento es ese, ¿no? Que es una puerta de entrada para llegar a ese tipo de realidades que se podían Sí, llegar de de otras hecho, formas. seguramente tenemos un estado propicio para ello, ¿no? De todas maneras, no hay que olvidar que fase REM significa el movimiento rápido de los ojos. Y yo no creo que un moribundo que tiene un accidente a punto de morirse, que está en coma y tal, que los ojos se le muevan de esa manera. No se le mueve nada. Por eso es un poco tal. En cuanto a las experiencias ufológicas, yo creo que él solo se refiere a las experiencias nocturnas donde tú parece que estás despierto, parece que entra un extraterrestre y te hace experimentos o te lleva fuera de la habitación. Creo que se refiere a ese tipo concreto, no en general a la ufología, ¿no? Porque lo que ahora son Sí. extraterrestres, en otra época podían ser hadas y en otra época podían ser, según la cultura, demonios o ángeles. Los O sea, sucubos, que la, incubos. claro, la cultura, digamos que pinta un poco el tipo de experiencia, ¿no? Ahora ya nadie sueña que vienen igual las hadas a buscarte, pero sí los extraterrestres cabezones y ojos grandes, porque culturalmente como que lo asumimos que puede ser así, como que nuestra psique viste la experiencia con el ropaje de la época. Sí, habla también de ese estado inagógico previo a lo mejor tener la experiencia y empieza a haber alucinaciones y que dentro de esas alucinaciones pues pueden estar esas visiones de extraterrestres y que puede encajar en eso, ¿no? Hay otro autor que también lo conocemos nosotros muy bien, que también habla sobre eso, ¿no? Que es Michael Raduga, ¿no? El de la fase. Él tiene unos vídeos en YouTube donde habla de lo mismo que estamos hablando aquí, ¿no? De que esa experiencia ufológica, ¿no? De visitantes extraterrestres y demás, pues al final es todo lo mismo, ¿no? Este fenómeno que conocemos, ¿no? De viajes astrales y demás. Ujú. O sea, que no es el único autor y es más Hay más, antiguo. sí. Después, cuando habla de los personajes en el sueño, habla de que muchos personajes representan parte de tu psique, pero que después puede haber personajes que forman parte de otra realidad. ¿Mm? Personajes Sí, de esos eso es. sueños. De hecho, dentro de su teoría o de su explicación, él dice que cuando entramos en la experiencia, normalmente partimos con, digamos, nuestra habitación, que es como algo recreado por nosotros, ¿no? Pero a partir de ahí ya nos metemos como en la otra realidad y es cuando aparecen, pues, entidades que pueden tener, incluso, pues, que sean propiamente entidades ajenas, ¿no? Y de hecho, claro, es lo lógico. Si tú crees que estás en una realidad alternativa, como cree él que realmente es una realidad alternativa, lo lógico es que haya entidades alternativas a tu propia identidad, que sea como algo consensuado, ¿no? Y es lo que produce misterio y produce como mucho, no sé, a mí me produce mucho más interés sobre esas realidades, porque si yo solo pienso que son entidades que yo me creo que son aspectos míos psicológicos, vale, me pueden valer para igual conocerme un poco mejor, pero lo otro te mete una carga de profundidad al todo lo que es la realidad que damos, para romperte la cabeza, ¿eh? Sí. Con Sí, el tema este de los extraterrestres que comentaba antes, lo he dicho porque él tiene los numeritos que tiene luego las aclaraciones en cada capítulo. Y en este de los extraterrestres, en el numerito 30 dice, ¿podrían también catalogarse como sueños lúcidos una parte de los avistamientos ovni? Algunos ufólogos, como Jacques Vallée, no creen que estas luces de las que son testigos muchas personas alrededor del mundo tengan un origen físico. Este investigador ha recogido miles de casos de avistamientos y ha elaborado diferentes estadísticas. Se pregunta por qué casi todos los sucesos han ocurrido rayando la medianoche, y muchos de ellos han tenido lugar después de que sus protagonistas hubieran dormido varias horas. ¿Cuál es la razón de que se registren escasísimos avistamientos durante las horas del día? O sea, como que lo deja ahí, ¿vale? yo no creo que sean escasísimos. Mira, es una temática que me interesa, no vamos a hablar ahora de los ovnis, Pues pero es por que eso se lo han comentaba. producido Claro, en pleno día, en plenas ciudades, visto por cientos de personas, que no van a soñar todos lo mismo. O correcto. sea, yo ahí no estoy de acuerdo.
Pues por eso lo comentaba, porque como lo ha dejado ahí, venga, pues Claro. lo suelto, pero no, eso no es así. Está Después, demostrado. después me gusta mucho de este autor digamos, su faceta desmitificadora. Él nunca vio el cordón astral, tampoco está de acuerdo con los planos teosóficos de los cuerpos que tenemos y tal, de imaginar el cuerpo etérico, el cuerpo mental, el cuerpo astral, el cuerpo, bueno, etcétera. Hay muchos, hay 7 cuerpos. Él tampoco está de acuerdo con eso, no está de acuerdo que si te mueres en un viaje astral, pues te mueres en la realidad física. Ese tipo de miedos, ¿no? De que no vas a ser capaz de regresar, que tienes el peligro de quedarte ahí como en el limbo ese. Son mitos que él también desmiente, ¿no? Y a mí eso estoy totalmente de acuerdo con él. Yo quería hacer un inciso sobre el cordón de plata, que yo creo que lo desmitifica porque supongo que eran creencias. Y quería hacer el inciso porque yo sí tuve la experiencia de verme en la cama, ¿vale? O sea, de verme proyectado fuera, ¿vale? Y yo no me vi ningún cordón. O sea, no había ningún cordón, no había absolutamente nada. Yo me vi, o sea, mi doble, el real, o sea, el de Virginia en la cama. Y yo, con toda la conciencia, fuera observándome y el gato encima. No había ningún cordón. O sea que sí es verdad que sí, sí elimina mitos, a lo mejor de culturas de tiempos antiguos, porque cuando se refiere a otros autores de hace bastantes más años, recalca que tengamos en cuenta los años en los cuales fueron escritos esos libros. Sí, de hecho nombra mucho a Silva Muldon, por ejemplo, a Oliver Fox, y Muldon sí, él creía totalmente en la existencia del cordón de plata. Sin cambio, Enrique dice que en sus, bueno, muchísimas experiencias, en ningún caso se ha visto el cordón, ¿no? Con lo cual a mí me referenta en que es más una creencia cultural que no algo realmente elástico que tenemos ahí, que si parte del ombligo, que si parte de la cabeza, de la frente. Otros dirán que el punto de encaje donde sale no sé qué. Bueno, eso es cada cultura tiene su manera de verlo. Sí, yo estoy de acuerdo porque también Chico Javier habla del cordón y en las películas que han hecho de sus libros también sale el cordón ahí por detrás y tal. Y eso viene mucho del tema este espírita y todas estas cosas, que está ahí Sí, muy claro. asentado esa creencia. Después Una habla cosa que he hecho yo en de... falta, perdón, una cosa que he hecho yo en falta también de este autor, que él dice que es un instructor, ¿no? Del Instituto Monroe, ¿no? Y bueno, no lo pongo en duda, ¿no? Pero no habla nada, ¿no? Sobre el EMI ni nada de eso, ¿no? Yo me esperaba en un libro suyo que, hombre, es un poquillo más de caña, ¿no? Con el tema Monroe, ¿no? Sin embargo, nada de nada. De Pero técnica, Sí, nada de nada. se nota que le encanta Monroe. Eso se le nota, vamos, mogollón. Hombre, Pero sí, bueno, a es lo formal. mejor no era el libro para hablar de ese tema tampoco. Bueno, sí, Ya. él un poco tendrá otro donde diferencia lo su cometió. vertiente profesional, ¿eh? Él siempre en las conferencias siempre diferencia su vertiente profesional como instructor del grupo Monroe y que no, digamos, su otra manera de enseñar a tener sueños lúcidos como al margen de eso. De hecho, aquí María José podrá hablar más de eso, ¿no? De que en su curso, digamos, para enseñarte a tener sueños lúcidos, no recurre al tema de No. Monroe de los audios. No recurre a eso. No, él enseña sus técnicas que ha aprendido después de aplicar todas las técnicas de todos los autores que nos hemos leído. Él ha llegado a su conclusión de cuál es el camino más sencillo y más corto para conseguirlo. Y es lo que él aplica en sus cursos. Pero entonces, ¿en qué consiste ser instructor de Instituto Monroe? En tener un título, ¿no? Que mostrar, ¿no? También Que hace no cursos aplica nada. también hace cursos de EMI-Sync. Él hace, o sea, cuando hace un curso, yo no he hecho de estos, pero cuando hace un curso de EMI-Sync, trata de eso y no se mete en otro tinglao. Y cuando hace el otro, hace el otro. Vale. Y hay un punto que me hubiese gustado que tocara con más profundidad, que es el de los sueños compartidos, que parece que lo saca un poco cuando analiza algunas películas como la de Origen, en la que pues se dan sueños compartidos porque están en una trama donde tratan de espiar mediante los sueños
los secretos guardados en las mentes de otras personas. Pero digo yo, y a nivel personal suyo, a nivel de su propia experiencia, pues sería muy, muy interesante que comentara algo al respecto, ¿no? Si él ha tenido sueños compartidos en los que se demuestra realmente que hay digamos, una realidad consensuada donde se pueda participar de una misma experiencia varias personas. Hubiese sido muy interesante que lo tratara y no lo ha tratado con profundidad. Cuando hablas de los Dream Hackers sí que comenta algo, ¿no? De hecho, yo tenía aquí algo que podía ser una especie de reto, un poquito exigente. Hablando de los Dream Hackers, decía, explicaron que cuando el grupo superaba los 5 soñadores, una entidad externa aparecía siempre en el sueño para ayudarlos. Y a esto le dieron carácter de ley. Sí, pero lo cuenta como una historia súper misteriosa del este, de los Dream Hackers. Pero, ¿y él a título personal? ¿Cuál es su experiencia tan profunda Igual con no el la tema de tiene. los sueños compartidos? No la cuenta. Yo Igual no creo la que, tiene. yo creo que él no cree mucho en ellos, ¿no? Porque él comenta que los sueños son muy personales y que forma parte de tu psique y que por ello es difícil tener un sueño compartido, ¿no? No llega a decir eso. Creo que él no cree mucho en los sueños compartidos. Me dio a mí la impresión. Yo creo En que los sí lo cree posible. Yo creo que sí, que dice que, bueno, como que es posible, pero claro, si la realidad alternativa existe, pues existirá para todas las conciencias que entren en ella. ¿Y por qué no coincidir en una misma realidad compartida? Entra dentro de lo posible. Sí, él es verdad que no se mete mucho. Y en los Dream Hackers sí hace una pincelada de ello, ¿no? Pero no sé por qué, si a lo mejor es porque se quería ceñir a la estructura del libro, porque se lo haya dicho la editorial, porque él lo quería hacer así, o luego plasmarlo en otros libros, ¿no? Pero sí existen, de hecho yo he escuchado en algún otro sitio de experiencias, además de decir, chicos, nos vemos en el otro lado y sucede esto, ¿no? Sí, sí. Y luego corroborarlo y decir, ha pasado esto. Pero y sin embargo, Sí. él, con toda la experiencia que tiene, siendo instructor y tal, pues no. Es como toca todo sin meterse en nada. Entonces, no sé. Eso Sobre también este me ha llamado aspecto, la atención. claro, el autor sugiere que la veracidad de los sueños compartidos podría comprobarse en un laboratorio si dos viajeros experimentados se trasladaran a una misma realidad alternativa y uno le transmitiera un mensaje concreto al otro, para luego comparar la información al despertar. Hombre, esto es algo que yo no sé por qué no hay laboratorios que estén ahora mismo en este estudio, porque el primero que lo demuestre es que se lleva la palma, como hizo el Stephen Lavers con el tema de demostrar los sueños lúcidos. Quien demuestre que esto puede ser posible es que, vamos, le hacen un doctor honoris causa por un montón de universidades. A ver, Pero mira, Miguel, yo voy a hilar eso, el que no hayan laboratorios ni nadie investigando todo esto, lo voy a hilar con un personaje que me ha dejado súper intrigada, que él habla en el libro, que se llama John Telwe Hans. Siento mi inglés, pero yo estudié francés. Sí, leí su trilogía, sí. Correcto, que hace un libro que se titula El viajero. El hombre, este no es un nombre real, es un seudónimo. Dice que El viajero es un relato real en el que ha omitido o modificado los detalles auténticos de los personajes y que cuenta cómo es la historia alternativa de la humanidad desde sus inicios y cómo todas las personas que tienen la capacidad de salir fuera del cuerpo han sido perseguidas y cómo hay como si fuera una especie de élite o un gobierno trasero o poderes ocultos que impiden que todo esto, ¿no?, trascienda, se investigue, vaya a más o dé paso a una evolución más allá de la que tenemos ahora en la completa humanidad. O sea, yo este libro lo voy a buscar y me lo voy a leer. Lo propongo Está en la biblioteca, María José. Los 3 libros están en la biblioteca, la trilogía. ¿Sí? Claro, Pues esto... ahora entiendo Yo me vi los por qué primeros. ahora entiendo por qué se me incendió el coche este verano. Claro, porque me quería quitar de en medio, ¿no? A ver, yo no digo que sea cierto o no. Yo siempre lo manejo todo como posibilidades, pero me ha intrigado. Pues Yo mira, creo que es interesante que podamos leerlo aquí en el leer, club y comentarlo. leer los libros, pero si los leéis,
yo creo que hay mucho de ficción, ¿eh? Los libros son muy entretenidos, hay muchas muertes, hay mucha acción. Yo no creo que sea real. Pienso que es un poco también comercial del autor, no sé. Pero Bueno, igual me equivoco, ¿eh? podría ser, pero tiene un punto a su favor, lo que se afirma en estos libros, tiene un punto a su favor el que nosotros sepamos que la salida a la estrella y los sueños lúcidos son la caña. Es que una vez que has tenido uno en tu vida, es como, pero ¿cómo no lo hace todo el mundo? Pero, o sea, quiero decir, y sin embargo, no se estudia, no se aprende en la universidad, no hay una escuela oficial de soñadores lúcidos, o sea, quiero decir, no se comprende esto, no se comprende. ¿Por qué no se Lo que hay es comprende? Porque van a hay mucho otros tiempos. mercadeo. Hay mucho mercadeo, mucha academia, mucha escuela, mucho maestro, mucho gurú. Y hay, ahora mismo es un sacacuartos muy grande, ¿eh? Está de moda. Y que no es fácil, ¿no? Porque nosotros lo estamos comprobando día a día, ¿no? Los años que llevamos y vemos que no es algo tan fácil, ¿no? Es algo en lo que hay que estar muy, muy metido y enfocado prácticamente. Entonces, yo comprendo que no sea algo que esté al alcance de todo el mundo. Estaría muy bien, desde luego, que la escuela por lo menos se iniciase de alguna manera, que se supiese que es una realidad que existe y que, bueno, que está ahí, ¿no? Para cualquiera que quiera explorarla un poquito más. Eso sí estaría bien. Hombre, que no, que te pones a hablar de cualquier tema de estos a una persona ajena y te mira con cara y te cambia de tema directamente porque su cerebro no lo procesa, las neuronas se le cortocircuitan. O sea, es una cosa descomunal. Y yo creo que es algo muy interesante porque esto tiene que ver con nuestra evolución espiritual como humanidad. O sea, es así, de simple. Uf, Pero una cosa, y al igual que hubo lo de el proyecto Stargate y todo esto de Estados Unidos, de la visión remota y tal, lo que estamos planteando, sí, nosotros porque a lo mejor tenemos un poco más de despertar, pero yo creo que en esta conspiración mundial, etcétera, etcétera, yo creo que sí puede, sí habrán hecho ya experimentos y sí habrán hecho ya pruebas y de todo, y que tengan resultados. Otra cosa es que interese o no interese mostrarlos, porque sí es cierto que él en el libro también, cuando habla de psicólogos que han utilizado sueños lúcidos para entrenamiento de capacidades, el cerebro las asume como tal. O sea, puedes entrenar en la cama durmiendo y luego ser un crack en la piscina. Entonces, si eso lo extrapolamos, o sea, si todo ese potencial, y aquí me hago abogado del diablo, ¿vale? Si todo ese potencial se muestra o se transmite, independientemente luego ya de que nos miren como bichos raros, ¿vale? Eso ya es otra cosa, que se te quitan las ganas de seguir hablando, ¿vale? Pero es que convertiríamos la situación en un problema para los que quieren controlar, digamos, un poco el camino de la humanidad. Y me voy por los cerros de Úbeda, ¿eh? O sea, ya está, se acabó. Hombre, pero No, están no. los visores remotos y todo esto se ha investigado, lo sabemos, lo han investigado, han hecho experimentos de todo tipo para conseguir ellos sus fines y sus objetivos militares o sus experimentos, yo qué sé lo que quieran hacer. Lo que no interesa es que llegue esto a la mayoría de la población. Exacto, exacto, no, vamos, yo estoy seguro de que no interesa. O sea, es que se abre un melón tan grande. O sea, independientemente ya, como dice Pedro, de lo que cuesta, de que hay que estar continuamente enfocado, que muchas veces no tenemos las emociones reguladas, que tenemos que lidiar con un montón de cosas y muchas veces no salen los retos que se proponen, etcétera. Pero si todo esto, de alguna manera, se hace todo público, se hace tal, con todos los problemas que hay, o sea, todos los problemas que esto conlleva, de que se nos crea, eh, las cosas cambian muy mucho, porque es un potencial muy grande de lo que tenemos dentro, unas capacidades que incluso nosotros nos asombramos muchas veces cuando, bueno, yo no, pero te miras al espejo en un sueño lúcido, lo que has dicho, Miguel, y dices, ostras, que me estoy viendo.
y lo que has hecho suena como las vocales de los sueños lúcidos. No hemos pasado ni al abecedario. Pues imagínate a lo mejor que se haga público todo eso, ¿no? O sea, todos los estudios o todos los resultados que puedan tener. O sea, no lo sé. Hay algunos divulgadores que sí se ven en algunas televisiones, ¿no? El mismo Enrique Ramos o Campayo también, Campayo, ¿no? Sí, ha Sí. salido también en televisiones hablando de ello. Pero bueno, se habla como de algo así anecdótico, curioso, interesante, y de ahí no sale, de momento. Ahí no pasan. ¿Algún estudio de sueño compartido hay? Porque hace unos meses, no sé si fue el compañero Jerry que pasó una noticia que hablaba de dos soñadores a través de un monitor y le ponían unos electrodos o algo así para compartir un mensaje en sueño. Creo recordar. Yo creo que recordar que hay algún estudio, pero a lo mejor minoritario, ¿no? Sobre el cómo, Sí, incompleto. cómo Digamos, el estudio como tal, realmente no se conoce un estudio realmente, que a lo mejor a nivel militar los tienen, ¿eh? Igual lo seguro, están investigando y no Seguro, sabemos los nada. tienen, seguro que los tienen. Y seguro. hay Porque si es comunidades, posible, claro. actualmente, hay un hombre que tiene un canal de YouTube, que él tiene una comunidad de soñadores lúcidos donde comparten sueños, o sea, y él demuestra, o sea, ha demostrado que efectivamente van ellos a los mismos sitios que comparten. O sea, quiero decir que material para Pero eso no investigar vale, hay a mansalva. claro. Pero aquí hablamos de laboratorios con todas, digamos, las de la ley Claro, oficial claro. científica, no de un youtuber que tenga una comunidad y que hagan como que hacen el experimento. No, yo me refiero a un experimento como hizo la VERS, o sea, Sí, que puede demostrar a la comunidad científica. pero lo que quiero decir es que hay carne para echar al asador, pero Ay, no claro se que sí. enciende, pero no se enciende. ¿Sabes lo que te digo? De lo que dices tú, María José, de los sueños compartidos, yo escuché hace tiempo a Miguel Pedrero Sí, entrevistar a una chica que tenía sueños lúcidos y ella comentó que sí, que ella con su grupo de gente muy reducido habían experimentado eso. Es verdad que no es un laboratorio, es verdad que no es como debería de ser a nivel corroborarlo científicamente, pero que sí, que luego decían que efectivamente, o sea, que ellos mismos lo corroboraban, ¿no? Yo le escribí a esta mujer, la busqué por internet, me busqué la vida para escribirla y me dijo que hacía tiempo ya que ya no se dedicaba a eso. Sí puede ser que son grupos pues muy cerrados, ¿no? Muy cerrados pues por el estigma que llevamos encima, muchas veces de no ser creídos, ¿no? Mm. Pero sí, esa entrevista yo la escuché y me llamó muchísimo la atención. Bueno, O sea que sí es verdad que hay carne, sí, sí. vamos concluyendo el comentario del libro. ¿Queréis destacar las últimas cosas? Yo quería pues destacar, bueno, perdona, sigue, sigue. no, solamente un punto que me parece muy interesante en el libro, que él le da mucha importancia al tema de los falsos despertares, como auténticas realidades que le llevan a pensar a ver si es que cada vez que despertamos no estamos realmente en un falso despertar que le llamamos vigilia y que puede hasta variar, porque él se vio una experiencia de falsos despertares larguísimos como realidades totalmente físicas, totalmente palpables, y eso realmente que es algo que es bastante interesante, ¿no? De contemplar, que la falsa realidad también sea como que entras en una realidad alternativa, que puede ser que estés en esa realidad también, o esta misma sea una realidad ahora mismo de falso despertar y no nos demos cuenta hasta que despertemos. Yo O tengo una sea cosa, que, yo tengo una cosa que decir sobre eso porque precisamente haciendo con él el curso tuve una experiencia que él dijo que había sido un falso despertar, ¿vale? Y la voy a contar porque fue de la siguiente manera. Yo estaba dormida y entonces de repente noté que alguien se sentaba en mi cama y lo noté porque me presionó el brazo, que fue cuando me desperté. No, primero el movimiento me presionó el brazo. Tanteé con la pierna si era el gato y el gato estaba al otro lado y no era el gato. Y luego volví a notar que se levantaba y entonces yo le dije a ese ser que se sentó en la cama y se levantó, le dije, fuera, no te quiero aquí.
y lo dije en voz alta, ¿vale? Entonces él me dijo que eso había sido un falso despertar. Y yo, pero ¿cómo va a ser un falso despertar si me ha pasado y estaba despierta y yo le hablé? Vale, y el tema se quedó ahí. Y hace no mucho, como vosotros sabéis, escuché unos sonidos que en principio se suponía que también eran un falso despertar, pero la segunda vez que escuché los sonidos mi grabadora los grabó, con lo cual no fue un falso despertar, eso sucedió físicamente. ¿Por qué el primer falso despertar no sucedió físicamente y el segundo, que podría tacharse de falso despertar, si yo no hubiera tenido mi grabadora operativa, hubiera parecido ser un falso despertar? ¿Quién me dice a mí que seguro la primera vez fue un falso despertar y no fue real? Igual que la segunda vez parecía un falso despertar hasta que la grabadora corroboró que había sido real. Yo sobre esto estoy muy confusa y no lo tengo claro en absoluto. A ver, pero es que hay una diferencia. Tú en vigilia sabes que estás en vigilia y no te equivocas. Pero si Pero es tú que yo estaba estás... dormida. No, yo No, estaba dormida. Escuché sí. los sonidos, me despertaron, igual que el tío que se sentó en mi cama me despertó. Y al tío le hablé y le dije que se fuera. Escuché los sonidos y me desperté. Era la misma situación. Pues tú estabas ¿Qué en diferencia? vigilia. Pues no era un ¿Qué falso... Pues No, no sería yo un... estaba dormida. Exactamente en la misma situación. La única diferencia es que un tío se siente en mi cama, no lo graba la grabadora porque no suena, y los sonidos sí se grabaron porque sí sonaron. No hay ninguna diferencia, es lo mismo exactamente. Pero tú La misma estabas, situación. pero tú estabas en vigilia entonces, ¿no? Que no, que yo estaba en las dos situaciones, me despertó. En una, el tipo que se sentó en la cama, y en la otra me despertó los 3 sonidos que sonaron así. Y se grabaron en la grabadora. Bueno, pero entonces... ¿no? Pero a nivel parapsicológico habría muchas explicaciones. Por ejemplo, los sonidos los puedes haber creado hasta tú misma. Igual que ocurre en los poltergeists, que podemos crear un montón de cosas que se mueven, sonidos, cosas que se caen, o no, o puede ser un cruce de realidades, porque es cierto que el fenómeno del mundo de más allá se puede manifestar más acá y también se puede manifestar con sonidos y con cámaras que filman cosas que se mueven o presencias. Sí, O sea sí, que todo es correcto, posible. pero yo lo que estoy poniendo en duda son los falsos despertares. No todos los falsos despertares son falsos despertares. No tienen por qué. Bueno, habría que definir lo que es un falso despertar. En principio es como una apariencia de realidad, pero que al final despiertas y te diste cuenta de que era una apariencia, que no era la realidad de vigilia, digamos, normal, cotidiana. Y para Enrique Ramos son sueños lúcidos. Son realidades alternativas. Sí, pero él... Auténticas realidades alternativas. De hecho, él dice que la vigilia podría ser un falso despertar del que aún no hemos despertado. Claro, por eso a él no le gusta utilizar la palabra despierto en relación a esto. Cuando se habla de que la gente está despertando o no está despertando en la conciencia y todas estas cosas. Es que realmente tenéis que pensar que todo lo que llamamos realidad no es más que digamos, un montón de vibraciones que nuestro cerebro interpreta, lo cocina y te lo muestra de esta manera. Pero igual que te muestra de esta manera eso que detecta por múltiples sentidos, podría haber otras realidades que tú también estás detectando, pero estás filtrando, pero en algún momento dejas de filtrarlas y se manifiestan en este cocinado que llamamos realidad. Y a lo mejor pasan cosas muy, muy raras, muy bizarras. O sea que la realidad no es tan estable y tan fija como lo entendemos. Es un cocinado mental. Estoy totalmente de acuerdo. Y de la misma manera que nosotros en un sueño lúcido estamos en otro mundo, por decirlo de alguna manera, ese otro mundo también puede solaparse en este de aquí. O sea, es que es todo muy... Sí, está todo junto, claro. no tiene por qué estar tan separado. Son campos vibratorios de pura información y tenemos un cerebro adaptado pues, a esta vibración en concreto para un poco sobrevivir. Entonces, digamos que nos capa muchas cosas. De hecho, hay gente que son videntes. ¿Por qué? Porque no tienen capado el sentido de la evidencia. Y a nosotros, sí, cuando éramos niños ya nos dijeron, va, tú eso que ves, eso son tonterías. Ya dejas de verlo y a lo mejor habías visto a tu abuelito que te fue a dar un achuchón y estaba fallecido.
y te dicen, no, eso te lo imaginaste tú, eso es una tontería. Pero hay otros, o Aldo Linares, etcétera, que desde pequeñitos lo han visto y lo siguen viendo ahora. Es como que no tienen capada esa recepción. Digamos, su cerebro funciona con otra sensibilidad distinta. O sea que todas las distintas miles de realidades, digo, o sea, no pongo en duda nada, todas las distintas y miles de realidades que pueden existir, solamente podemos acceder a ellas Sintonizándolas. sintonizándolas, pero espera, dejando sin el cuerpo físico. El Es que cuerpo el físico cuerpo, solamente sirve para esta, porque sintonizamos el resto de Aldo Linares, por ejemplo, o sea, o sea, siempre fuera de lo que es el cuerpo, o sea, siempre claro, experimentando fuera del cuerpo es físico. que Pero yo no el estoy de cuerpo es una acuerdo. limitación. Yo no estoy de acuerdo con eso. No es que tú tienes que sintonizar la otra realidad, es que a veces las otras realidades te sintonizan a ti y tú no estás ni pensando en eso, ni nada. O sea, quiero decir, no, yo creo que esto es bidireccional y muy arbitrario muchas veces. Que la otra parte Es- tiene, que la otra parte es tiene bi- un falso claro despertar que es en esta realidad, bidireccional. ¿no? Ni idea. Claro que es bidireccional, por eso se manifiestan aquí entidades de otras índoles. Pero para que tú puedas acceder a ellas, normalmente tienes que incapacitar, por ejemplo, los sentidos físicos, porque si no, como que nublan la visión. No estoy de acuerdo, Miguel, porque yo una vez me estaba poniendo el pijama viendo un documental de esos de la 2 de la televisión y alguien me tocó el hombro 3 veces y no Claro, había nadie y eso fue algo físico y estaba sí, despierta, quiero decir. claro, porque hablamos de que en ese momento, digamos que hubo una entidad que interaccionó con tu realidad, porque esa entidad sí que sintonizó esta realidad. Entonces, si él sintoniza esta realidad, a ti te puede operar en esta realidad. Pero si tú quieres operar en la realidad de esa entidad, tendrías o bien que recurrir a una meditación en la que ya dejar de sentir el cuerpo, te liberaras del cuerpo físico, te abstrayeras de alguna manera y entraras en su realidad. O sea, para que él se manifieste aquí, tiene que sintonizar esta realidad, pero para que tú puedas manifestarte en su realidad, tendrías que sintonizar la suya. Pero en Y el en esto, caso, y el en el cuerpo caso, por físico ejemplo, opera como una limitación. La conciencia tiene que estar libre para poder sintonizar, si no, pero no no sintoniza. siempre, no siempre. En el caso, por ejemplo, de Aldo, que vosotros mismos lo habéis comentado, él no necesita quedarse dormido para ver otras No, realidades. Él pero va si te caminando y fijas, dice, detrás de esa pared hay una presencia que no sé qué. claro, Y pero él iba fíjate con cómo eso. hacía la paloma Navarrete, por ejemplo, cogía la También, bola de igual. cristal, no veía nada en la bola de cristal, pero era su manera de abstraerse de esta realidad. O sea, cuando tú te abstraes de esta realidad, entras en la otra. Y Pero Aldo yo tiene creo que otro sistema, Sí, pero superior Aldo también, opera de otra pero manera. también que hacía se abstrae. algo de ayuno y como que se calma y tal, y luego entra Claro, en un tienes que estado callar la alterado de mente. conciencia. Sí, exactamente, modificados o alterados o alternativos, claro. Cada uno tiene su forma de hacerlo. Para nosotros lo más sencillo, pues quizás sea pues, tener un sueño lúcido, pero los que son videntes o son sensitivos no necesitan dormirse porque ya tienen como ese clip, ese interruptor para captar lo otro sin necesidad de quedarse dormidos. Pues no lo sé, yo veo una diferencia, porque yo en los sueños lúcidos que he tenido, que vale que no son muchos, ¿no? Pero los sueños lúcidos que he tenido, yo no he tenido ningún contacto con otra realidad, sí. Proyecciones de mi mente, algunas sí, otras no lo sé. Pero yo no he tenido contacto con entidades ni nada de nada. ¿No? Que Nunca. no las hayas tenido no quiere decir que no las vayas a tener. Ya, pero estando despierta, sin embargo, o me han despertado o los sonidos están, eso ha sido en la vigilia, no ha sido... Porque han ido Que a a lo por ti, mejor no han tiene ido a nada que ver, manifestarse. que a lo mejor no tiene nada que ver una cosa con otra y son mundos diferentes. O sea, no sé, yo lo veo todo muy arbitrario y que no lo veo inconexo. Podría ser o podría no ser. Yo tampoco quiero decir aquí que tenga que ser así, pero bueno, ahí me apunta a que todo está relacionado. Es que nos falta mucha información. Todo Sí, está Para mí la relacionado. verdad para mí es que todo es un misterio. no tenemos ni idea. Pero lo bonito es hablar del tema, aunque no tengamos ni idea. Y experimentar también, ¿no? Mm. Sí. Practicar. Pues a la siguiente que haya una experiencia con otra entidad, decimos, oye, espera, no te vayas, mira, vamos a ver, tenemos unas dudas. Vamos a hacerte una serie de ¿Esto cómo funciona? ¿Sabes? ¿Vale? Pero Bueno, pues si hacemos la esto. típica,
Si la típica visita que te hacen en sueños, te aparece el familiar y te dice, porque te sabe que estás preocupado porque no encuentran las llaves de no sé qué caja, y te aparece y te dice, mira, esas llaves las tienes en el bolsillo derecho del abrigo que está al fondo del armario, no sé qué, no sé cuánto. Y tú vas allí y lo tienes allí. Y eso es, yo, vamos, he leído Sí, sí, eso miles es de verdad. evidencias de Sí, este tipo. sí. Ahí hubo una conexión que aprovecharon que estabas dormido, pues porque mejor en vigilia, pues hay gente que bloquea todo lo que siente y no serían capaces de manifestarse. En cambio, en dormida, pues sí, porque estás en otra esfera, en otra como mentalidad, ¿no? Alterada, modificada o receptiva, etcétera. Otra frecuencia. Otra Sí, frecuencia, sí. claro. Sí, eso lo dice Enrique Ramos, que somos como si fuera una radio, Somos ¿no? Que radio, tenemos, total. Ahí estoy de acuerdo con él 100%. El cerebro no es el que crea la conciencia, es el que la sintoniza para esta realidad. así Yo es, estoy con él 100%. yo también. Aunque a veces sintonizamos sin darnos cuenta y sin querer, pero bueno, Sí, puede ser. A ver, yo para Sintoniza. terminar, comentar que también hace referencia a la alimentación como un factor que también puede ayudar a tener los sueños lúcidos. Y empieza hablando de la vitamina B6, que ya conocemos, ¿no? Que tiene, Sí. dicen que tiene ese poder y ya, y bueno, hasta el magnesio también lo nombra, el también. magnesio. Sí, sí. Y Sí. nombra, sí, sí. Y bueno, y no sé si queréis Eh, comentar algo más así para ir sí, terminando. nada. Para terminar, simplemente que él desmitifica que haya que poner la cabeza al norte, que haya que También, hacer sí. rituales, que eso te puede motivar, pero que él cree que eso no es fundamental en absoluto, ¿no? Sí. Pues hay gente que hace cosas muy raras por ahí para tener sueños Bueno, lúcidos. Se incluso, crea unas parafernalias enormes. pero incluso Eh, Incluso lo dice de Monroe, que al principio, que él en su libro decía al principio de poner Sí, la con la cama al cabeza al norte. norte y todo eso. Sí. Bueno, pues nada, pues yo creo que ya con Venga, esto, ¿no? hay que No. buscar el reto. Sí, Retos. reto. venga. A mí me ha dado una idea Roberto, y es plantear una pregunta y al primer personaje que vamos a preguntársela, a ver si podemos tener varias respuestas. ¿Qué pregunta? Vale. Esa es la idea, a ver qué pregunta podemos sacar. Interesante, por supuesto, ¿no? Una pregunta interesante. ¿Qué A ver pregunta? si ¿Esto es conseguimos una varios hacer realidad la pregunta. alternativa? ¿Esta es una realidad alternativa? ¿Estamos en una realidad alternativa? Por Y como ejemplo. y como te diga que sí, se acabó la conversación. La cuestión es que Oye, hable. no, Bueno, lo sacar bueno sería información. llegar a hacerlo, que a lo mejor Pedro, como se acuerda de todos los retos, igual lo hace. Los demás andamos a A nuestro libre ver, albedrío por ahí. yo creo que en vez de preguntarle si esto es una realidad alternativa, le preguntaría, ¿este sitio donde estamos, qué es? Y así no le estás dando la respuesta en la pregunta. ¿Qué ¿Tú es? crees que nos vamos a acordar? A ver si que nos vamos a acordar de preguntar eso. Claro, A porque ver, si tú Hay que preguntas, acordarse. si tú en la pregunta viene implícita la respuesta, tienes un sí o un no. Pero si la Exacto. pregunta es, ¿qué es? ¿Este sitio donde estamos, qué es esto? Pues ya ahí ya le dan margen para que te hable un poquito más. ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Es ¿Qué que es si le esto? preguntas Vale. dónde estamos, te van a decir como a mí en el último que me decían que era down. A lo mejor te cuentan otra cosa que no tiene nada que ver. Habría que tirarles un poquito de la lengua, ¿no? Bueno, pero para empezar, hay que romper el hielo de alguna manera. No sé, sacar información. Yo una vez pregunté en un sueño lúcido dónde estamos y el hombre me hizo así como diciendo, no entiendo tu idioma, ¿sabes? O sea, como, no sé lo que me estás contando. Sí. Bueno, está bien. Preguntarle dónde estamos o qué es eso. Bueno, cada uno De lo todas maneras, recordará todo lo como. que sea interactuar con los personajes a mí siempre me ha parecido interesante, vamos. Hay veces que no sirve de nada porque no se enteran de nada, pero otras veces sí. A Vale. ver si dan información. Bueno, entonces ese reto. Yo Otro incluyo más. mi reto personal de tener un sueño lúcido para poder tener el reto. Todo primero. Es Sí. una premisa básica, si no, a ver qué hacemos. Sí, y no Ya sé, de por sí eso es un reto. ¿cómo? No sé, ¿algún reto más? Es que como claro, no habla de técnicas, pues tampoco podemos poner en práctica ninguna de sus técnicas. Así que no sé. A mí no se me ocurre así nada. ¿Mm? No se me ocurre mucho.
para poner No, en práctica, ¿no? yo no No, tenía en pero mente. ¿por qué no podemos? A ver, sí es verdad que no muestra técnicas, pero con las técnicas que más o menos conocemos, o con las meditaciones, o con lo que sea, sí intentar, a ver, que a lo mejor me vengo yo muy arriba, ¿sabes? Que llevo en el dique seco 6 meses, ¿sabes? Pero, ¿y por qué no intentar, aparte de la pregunta, contactar con alguno de nosotros? O sea, Eso tener una experiencia estaría compartida. fantástico, pero la experiencia compartida estaría fantástico, pero dado el nivel de ejecución de los sueños lúcidos, quizás sea un poco complicado, Sí, Además sí, pero tendríamos que quedar en la noche para estaría decir, venga, esta fantástico. noche tal, no sé qué, muy difícil. Bueno, podríamos soltar la premisa un poco de un sueño compartido y a ver qué surge. A ver qué Nos surge con dormimos, otro. que Puede nos ser con un dormimos, sí. familiar, puede ser con un compañero, puede ser con uno de nosotros, no sé, pues podría ser interesante. Abrir O la sea, mente a tener la posibilidad de un sueño compartido. por ejemplo, que nos dormimos y acordarnos, aparte de la pregunta, ¿dónde estamos? Si vemos a un tío por ahí, ¿vale? Preguntarle, si nos acordamos, decir, pues mira, voy a intentar esto con lo que dices tú, con cualquiera, o por ejemplo, con Pedro, o contigo, a ver qué es lo que pasa, Sí. a ver qué es lo que sucede, porque sí es cierto que como el tiempo no existe espacio, tiempo ni nada, solamente con pensarlo se produce, a ver qué es lo que sucede, qué es lo que sentimos, sí. Bueno, experimentarlo. sí, Vale. podemos probar. Podemos- Invocar la presencia nuestra, ¿no? No sé, me hago lúcido. Roberto, Beatriz, Miguel, María, ¿dónde estáis? Venga, no Hombre, sé, Sí, ¿no? A ver podríamos, qué sí, pasa. claro, y, si, podríamos intentar algo, algo así, y algo Pedro, si así. oyes, Pedro, si oyes un ruido, son mis audífonos, ¿sabes? Está por ahí cerca. Ya está el Robert por aquí. Bueno, Vale, Vale, entonces, tenemos dos retos. dos. El primero es preguntarle a la entidad con la que tengamos delante qué es eso, qué es, o dónde estamos, ¿Dónde o estamos? cómo ¿Qué es diríamos. el sitio? Sí, ¿qué es el sitio? ¿Qué es este sitio? Vale, en el sentido de qué realidad es esta, ¿no? Sí. Vale. Y el segundo reto sería abrir la puerta a un sueño compartido, Vale, Buscarnos, intentar buscarnos. buscándonos a nosotros. O sea, lo circunscribimos a nosotros, al Bueno, en club de principio lectura. sí, ¿no? En principio Venga, sí. pues vale. Entonces, abrimos la puerta a un sueño compartido en el club de lectura, que como sabemos que en esos planos el tiempo es muy relativo, puede ser que uno lo tenga mañana y el otro dentro de 4 días y sea el mismo sueño. Bueno, pero vamos a tenerlo esta noche, ¿eh? Esta Vamos noche a intentarlo, esta vamos a noche nos intentarlo. metemos en la Tengo, cama, programado, ¿eh? bueno, Para sí, ya sería lo encontraremos, ideal. para Sería lo encontraremos, no, hay ideal. que hacerlo. vale, Que puede suceder también en un sueño no lúcido. Hay que estar pendiente. Puede suceder. vale. Sí. Hay que Bueno, estar pendiente a todo lo que Pues ocurra hecho. Vale, entonces nos toca hablar del libro, ¿no? en el libro. Para el próximo encuentro. ¿Cuál va a ser, Miguel? Dinos. Bueno, hemos pensado en un libro que nos corte un poco la dinámica de autores que tienen que ver con la ingeniería, con las ciencias un poco así más materiales y tal. Y hemos pensado en un autor que es un diseñador gráfico que tiene un par de libros que yo creo que es de lo mejorcito en cuanto al relato y a sus vislumbres de otras realidades. Y el autor se llama Jürgen Ziewe. Yo no sé bien cómo se pronuncia porque es un nombre así un poco muy rarote. Jürgen Ziewe, y el libro en inglés es Multidimensional Man. Vendría a ser como el hombre multidimensional. Y creo que es un libro que se va a disfrutar bastante. Sí, además, un autor que no se conoce mucho, pero que ha tenido muchísima experiencia y de un corte muy especial, ¿no? Entonces, bueno, pues sí. Sí. A mí sí me ha gustado, ¿eh? El libro este sí me ha gustado. Sí. ¿Te lo has leído? Sí, me lo he leído ahora, pues, en este tiempo, me lo he leído. Y sí, Suena, yo sí, creo también. Sí, yo Sí, lo tengo ese leído libro también. A ver, ya lo libro hemos que visto. vamos Sí. el libro que acaba de proponer Miguel, ¿ya os lo estáis leyendo vosotros? yo lo he Yo ya lo leído. he leído. Yo Lo también. volveré a De hecho, releer. Sí, Yo creo que yo lo- también, ¿eh? pero, a ver, que lo podemos volver a leer, pero con una visión no de entretenimiento, Claro. sino una visión de poder Para comentar compartirlo. aspectos, claro. Exacto, y
y diseccionarlo a ver qué es lo que parece. Que al ¿Y final, aparecen técnicas propias de una persona que dibuja y pinta y estas cosas? Porque de ingeniero, a No mí aparecen no me van. Técnicas en eh, sí tampoco aparecen. técnicas, no. Pero Vale. la visión de alguien que se fija mucho en la imagen, en los colores, en las texturas, sí puede ser interesante. Ya. Bueno, bueno, pues nada, pues propuesto el libro y propuestos los retos, ya tenemos trabajo para el próximo encuentro dentro de 2 semanas. Así que, Perfecto. muy bien. Que trabajéis mucho los sueños y los viajes astrales. Y nos vemos pronto. Muy bien. muy Pues bien, felices muy bien, sueños. señores. Buenos sueños. Venga, Chao. buenos sueños. Venga, hasta Chao, luego. Chao. chao, hasta luego.